Entre las cosas que guardo y contemplo con cariño está la foto del nono, mi abuelo gringo. Eran sus ojos de cielo, manos callosas de trigo, maduradas en su pecho, con esperanza y cariño. Y en esta tierra bendita creció su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. El nono tomaba mate, amargo como el olvido, y el tiempo lo hizo más criollo al nono, mi abuelo gringo. Se fue una tarde de octubre, con el sol casi encendido. Los zorzales y calandrias vinieron a despedirlo, y en esta tierra bendita quedó su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La 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 la. La 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 la. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de este streaming de Vicentín News. Esto es una cosa, mire, yo les cuento, yo arranqué como a las 3 de la tarde, más o menos, y son como las 10 de la noche y todavía estamos con algunas cuestiones. Por supuesto que me tocó hace un rato acompañar a la presentación, la inclusión en realidad sería, la incorporación de los, ahí me estoy viendo en el retorno, esto está saliendo en vivo desde los estudios de Vicentín Film Argentina, aquí en la ciudad de Villanista, antes que me olvide, y les cuento que en el teleprompter no está en el apuntador, pero sí les digo que a lo que están viendo no se olviden de suscribirse y poner me gusta, porque son re tacaños con los me gusta. Yo no sé, acá tengo unas chicas que me acompañan ahora, y no sé si pusieron algún me gusta, ahora les voy a preguntar. Dicho sea de paso, les decía recién que estuve en la Plaza Central, donde se presentaron, o se incorporaron, mejor dicho, los nuevos agentes de policía, que bienvenidos a la ciudad le hacía falta, sobre todo a las fuerzas locales,
y con presencia de la secretaria o creo que es subsecretaria de Seguridad de la provincia, también estuvo el subjefe de policía. Bueno, tenemos algunas imágenes ahora dentro de un ratito. A ver, ¿me puede poner control central las imágenes de la policía? Bueno, si me las puede poner mientras yo la comento, así no le hago demorar acá a las... Aunque yo le digo, tengo 3 señoras alrededor mío. Aquí que me acompañan, si por favor no me están escuchando. Bueno, claro, yo tengo un delay acá, por eso no me estoy viendo, pero ya estoy saliendo. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Ahí estoy viendo, ya estoy viendo por favor las cosas, pero bueno. Es el problema, es medio lento el internet, capaz por eso sea, sí, me dicen todo acá. Vayamos a mejorar el tema del retorno ahí para... Lo que pasa es que le explico, en televisión hay un retorno que no va por la señal como yo estoy usando ahora, entonces uno lo tiene más rápido. Pero me están escuchando ahí. Yo hoy me pasé enseñándole a unos técnicos que tengo acá, que ponen la figurita y todo, pero no salió como habíamos planificado, así que para la próxima... Estos son detalles mínimos que tenemos. Pero bueno, tengo acá a las bellezas de estas chicas que me están acompañando, que son miembros de Más Manito, Marisa Marón, echando re, no, ahora me olvidé tu nombre, Caro Martínez, y la concejal Olga Porro, una diva. Acá está, al lado mío, que pobre hoy tuvo que laburar toda la mañana y se vino a acompañarme acá al streaming, que la llamé a último momento. Sí, estoy ahí a pie de cañón. Bueno, arrancamos, si podemos, con Olga, que por supuesto, Olga, aparte de ser concejal, ella está muy encarnada en las cuestiones que tienen que ver sociales y sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el tema de los consumos problemáticos y las situaciones por ahí que se dan con respecto a esta cuestión. Bueno, comentanos. 15 familias y más o menos entre 7 y 10 chicos que están perseverando en el tratamiento. Pero en realidad han pasado muchísimos, que algunos lamentablemente quedan en el camino, ¿no? Pero nuestro foco justamente es hacer mucho hincapié en que la persona, la familia, se involucre en el tratamiento de las personas, de su familiar. Es muy importante que la familia pueda acompañar, que la familia pueda instruirse para saber cómo acompañar a su familiar con problemas de consumo. Claro, te iba a preguntar, con respecto a, ahora se me fue el apuntador, entonces se me fueron todas las preguntas para allá. Te iba a consultar con respecto a cuándo arrancaron ustedes con esta actividad porque sé que hace unos años están, inclusive anduvieron por distintos lugares. ¿Hace cuánto arrancaron con esta actividad en redes, buscando redes? Echando redes. Echando redes. Bueno, nosotros comenzamos hace 3 años y medio. En un principio estuvimos trabajando, el proyecto fue presentado no en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Ahí estuvimos trabajando un tiempo, nos brindaron un espacio, un salón donde podíamos hacer los grupos por la noche. Después, como fuimos creciendo, el espacio nos fue quedando un poquito más pequeño, entonces nos cedió Más Manito un tiempo el espacio, estuvimos trabajando ahí, también trabajamos siempre en conjunto con ellos, estamos uno y el otro acompañándonos, haciendo actividades juntos. Y bueno, después por medio de la parroquia hemos conseguido el espacio del ex Hogar de Nazaret, que está por el Camino de los Gansos. Ahí estuvimos 2 años con un contrato, con un comodato, pero lamentablemente no pudimos seguir ahí porque no tuvimos buena experiencia, nos robaban muchísimo, Inseguridad. hay mucha inseguridad, ¿no?
Y nosotros, como sabrán, somos, digamos, no tenemos acompañamiento del Estado por el momento, entonces es todo a pulmón, así que nos costaba muchísimo, digamos, sostener ese lugar. Cuando comprábamos algo, al otro día íbamos y no lo teníamos que, siempre era como estar sobre la misma rueda, digamos. Claro. Así que, bueno, lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de salir de ese lugar y bueno, estuvimos en otros lugares que nos prestaban y así. ¿Cuánto componen el grupo de ustedes? Actualmente somos 4 personas las que estamos en el campo trabajando, digamos, y después tenemos ayudas de la sociedad, tenemos socios que colaboran mensualmente con un aporte económico, que, bueno, aprovecho también a invitar a quien desee hacerse socio. Nosotros no pedimos un monto específico, sino lo que nace del corazón de cada uno, que eso nos ayuda a nosotros poder solventar los gastos. Actualmente estamos haciendo nuestro edificio propio, estamos en un terreno que, bueno, es parte de mi propiedad, digamos, mi casa, y estamos haciendo ahí, estamos edificando. Aún nos falta un montón, pero por lo menos ya tenemos un lugar fijo donde podemos estar trabajando. Sí, ¿cuántos chicos tienen trabajando en su...? Tenemos jóvenes, tenemos aproximadamente entre 7 y 10 que perseveran en el tratamiento. Y familias, 15 aproximadamente. Estos chicos, ¿cuáles son los problemas que tienen en realidad? Porque son diversos, ¿no? Exactamente. Vos me preguntás en cuanto al consumo. Sí, porque no creo que todos sean por consumo, algunos serán otros problemas. No, lamentablemente tenemos a todos por problemas de consumo problemático y de adicción en algunos casos, porque bueno, hay una diferencia, ¿no?, entre sí, tener un problema en el consumo y un problema de adicción. El consumo problemático es cuando están en una etapa de abuso, que es donde generalmente el fin de semana empiezan a consumir un poco más de lo normal y comienzan a tener problemas. Distintas sustancias. Exactamente, y eso le trae problemas en su entorno, ¿no? ¿Y el otro? Y la adicción es cuando una persona ya es más dependiente de la sustancia. Me comentaba alguien cuando se armó este tema, porque ahora vamos a tocar, recién con Olga hablábamos fuera de micrófono, de un grupo también de padres que hizo una manifestación y que fueron al consejo, bueno, y ahí una situación se desarrolló. Bueno, en el medio de esa situación, alguien me comentó, dice que es el problema de las personas que están con esta circunstancia, o que están en esta circunstancia, es el hecho de que hay que tenerla contenida y lo más como encerrada posible para que el contacto, o por lo menos en las primeras etapas con el resto del mundo, sea lo menos posible para que la persona se reintegre nuevamente, o sea, abandone esa acción. ¿Eso es cierto? ¿O es algo que se puede, digo porque ustedes no tienen un lugar como una colonia cerrada? Exactamente, digamos, ¿no? Nuestro trabajo es ambulatorio y por eso es mucho más difícil. sí, es más lento el proceso. Desde mi experiencia puedo contar, bueno, acá está Marisa también, que tiene años de experiencia, es más lento el proceso en realidad. Pero repito, de que nosotros hacemos mucho hincapié en que la familia se involucre, principalmente la familia conviviente, pero también tíos, primos, abuelos, cuando más familiar acompañe es mucho mejor. Claro. Y bueno, tenemos así, es como que vamos cerrando las grietas, por así decirlo, con el familiar, y se hace un poco más lento, pero es viable el camino. Bueno, ahí estaba aclarando entonces, Caro, este tema. Porque, También bueno, te cuento, Luigi, que nosotros tenemos familias que va la mamá y el papá y el chico no va al tratamiento. ¿cómo es eso? Ahí está, Bueno, porque ahí está entiendo donde nosotros le brindamos las herramientas a la familia Ah, para bien. poder trabajar desde su casa con la concientización del problema y saber cómo acompañar Es muy a su difícil, che, familia. los padres, ¿cómo no? Es difícil. No tenemos como un, es lo que hablamos el otro día con ustedes, no tenemos como un ejercicio
de tratar estos temas, ¿no? Exactamente. Profesionalmente, Sí, ¿no? sí. Es como que queremos, Ujú. viste, todo muy así, digamos, muy improvisadamente, y son temas muy delicados, ¿no? Son temas delicados. Nosotros, por ejemplo, en Echando Redes tenemos personas que están capacitadas para poder abordar esta problemática, porque es importante tener profesionales que tengan vocación, por sobre todo, porque no es tarea fácil trabajar con personas adictas. Hay que tener amor, hay que Ah, tener vocación, hay sí. que tener paciencia. Y bueno, nosotros siempre preferimos tener profesionales en Claro. el campo para saber cómo abordar, porque con el amor no va. No basta, es lo que Y el otro desde día el me- amor hacemos macanas. Sí. Y bueno, siempre digo, soy una mamá que desde el amor cometió muchas macanas, Ah, y por eso hoy estoy también o sea que acá. tenés una gran experiencia en ese Nadie me contó lo que Claro, es, lo sé, exactamente. lo vivo. Claro, bueno, eso es importante porque, ¿te acordás, Olga, que alguien en la reunión de consejo te dijo si usted tenía o no? Y a veces por ahí te queda choqueando cuando alguien te dice una cosa así, que si bien ese no es el punto, ¿no? En tu caso, obviamente, no te pueden llegar a decir una cosa así porque lo viste en carne propia, pero a veces yo por ahí me dio un poco de pena por Olga, porque a mí también me lo han dicho a veces, vos porque no tenés un pobre en tu casa, te dicen. Pero no se trata de tener a alguien para sentir algo por otro. Me parece que la cuestión tiene que ser que tenemos que tener un poco de sensibilidad. Bueno, a mí en un momento me han llegado a decir que no soy apta para Claro. acompañar a un adicto, porque yo no tuve problema de consumo. ¿Entendés? Entonces, bueno, quizás no puedo acompañar al adicto desde la empatía, desde la experiencia, digamos, pero sí desde la teoría, de lo que yo estudié. Claro, Yo de siempre una cuento tercera, de una tercera posición. digamos. exactamente, cuando yo estudié esto, y hasta el día de hoy que me sigo capacitando, siempre digo que cuando me puse a leer los materiales era como mi hijo en fotocopias, ¿entendés? Y yo tuve que aprender mucho para saber cómo acompañar a mi hijo. Bueno, tema muy complejo, tema delicado, un tema que bueno, que yo he trabajado muy bueno acá, tengo jóvenes que me acompañan, siempre me han acompañado en gran parte de mi vida los jóvenes, y la idea mía, la tarea, siempre fue darle una opción paralela para que el chico que está queriendo salir le sea más fácil, porque a veces el pibe se termina juntando con las mismas personas que lo llevan a esa cuestión porque no tienen otro ambiente que crearlo. Y bueno, pero las cosas siempre cambian, se modifican, se transforman, y en algún momento seguramente, como a mí me tocó, yo cuando me fui a estudiar hace 1500 años cine, no había cine en Villa Gesell, y ahora logramos tener cine. O sea que las cosas siempre se pueden mejorar. O sea que alguna vez hay que tener esperanza de que estos flagelos, porque algunos creen que con que pongamos 40 barrotes, 85.000 policías, 40 licencias, no, el problema no es, pasa por otros lugares, y son lugares más comunes de lo que nosotros pensamos. No les tengo que decir a ustedes eso porque lo saben mejor que yo, pero a veces parece que lo tenemos que decir para que no caigan sacos rotos. Bueno, vamos a pasar a Marisa, si les parece. Marisa Marón, la tenemos acá, Marisa Marón. Tengo ahí, dice, preguntale, ¿cuántos años tiene la fundación? No, la fundación de Marisa tiene, pero nos va a contar un poquito la historia. Pero yo quiero saber la historia, pero tiene más historia que o sea, por la antecedente. Sí, no vamos a decir la edad, ¿no? Pero va a contar un poquito la historia, cómo comenzó, un poco así. Hoy nos lo acompañó Keiko no fallaste, Keiko, ¿qué pasó el otro día? Bueno, el otro día vino Keiko y no. Bueno, quiero contar que no pudimos salir al aire por una situación personal que tuvimos acá. Está abierto el micrófono, les cuento a las chicas, así que dejen de conversar. Tuvimos, te decía que tuvimos una situación un poco complicada con un accidente que hubo acá en Villa Gesell, que afectó parte de nuestro equipo de grabación acá en el estudio, familiar. Así que bueno, le mandamos un saludo aparte a la familia Magallanes desde aquí, realmente por esta situación difícil que le tocó atravesar. Y bueno, a raíz de eso, Keiko, bueno, vino ese día y lo pasamos para hoy y no pudo. Bueno, nos está haciendo rogar Keiko, porque mirá que, ay. Bueno, así que bueno, le vamos a preguntar a Marisa entonces, que la tenemos acá con nosotros, Marisa Marón, a compañera, pero compañera de viejas Bueno, sí, actividades. de muchos años, de muchos años. que venimos andando con Luigi, Sí. desde que teníamos el hogar y de antes, Y de antes, todavía, sí. ¿no? No Bueno. cuentes el tema del estreno de Barro No, Negro, porque no.
Es archiconocido. Bueno, eso para un programa Sí, aparte, para un ¿no? programa aparte. Pero bueno, ¿Hace cuántos años que acepté están? tu invitación porque sé de tu corazón y tu generosidad y también tus ganas de ayudar. Claro. Toda tu familia es así, entonces dije, bueno, voy. Vos- Bueno, no sé si toda la familia, no sé que algunos que son... Bueno, los que yo conozco por lo menos. No, pero sí es verdad, pero digamos... Desde los inicios de Más Manito, Sí, ustedes sí, siempre sí, sí, estuvieron. es verdad. Sí, sí, es cierto. En todo, ya sea en la locución, en la promoción, En lo que haga en los falta. beneficios. Y en el dinero, porque En acá el todo dinero. hablamos, pero yo siempre digo, le he dicho a usted, a veces la gente que por ahí tiene la posibilidad, porque tiene dinero, tiene que ayudar a estas Ha organizaciones. hecho Yo creo que... Avant Premier, Sí, que sí. la entrada Era para Mamá Manito. me Sí. acuerdo. Aparte tenemos una campaña que el otro día hablaba con los chicos acá también de RE, que el otro día hablé con vos también, que el Cine República tiene para las instituciones de este tipo y sin fines de lucro, de darle una parte de la entrada, de vender entrada y dar una parte de eso para que junten fondos. Entonces no tienen que andar haciendo pan dulce, hamburguesa por No, ahí. igual Que se hace, se hace, pero yo, viste, siempre veo Pero de todo que... ayuda. Yo siempre digo, a ver, hay que tratar de buscar que ese tiempo que tanto te lleva a hacer ese tipo de actividades, se busque de agilizar, porque, por ejemplo, es mucho más fácil dar una entrada o de una partecita de una venta de un negocio y que vos le ayudas a vender al dueño, se maximiza mucho el tiempo que perdés y ganás mucho más. Pero bueno, es una idea mía y por ahí a lo mejor choco con la realidad porque algunos no comparten y no la ven porque no voy a repetir al actual presidente con ese término, pero no están acostumbrados a ese. Yo me acuerdo cuando vine a vivir a Villa Ángela me empecé a enloquecer con el tema del canje. Y todos me dijeron, ¿qué es el canje? Hoy está tan de moda el canje, canjean, viste, los espacios y todo, pero bueno, en esa época era algo nuevo. Entonces yo planteo esa cuestión nueva como para facilitar de juntar fondos. Entonces como que también, porque viste, cuando vos recibes un mensaje y te ofrecen, no sé, un pan dulce, me que decir, hoy no voy a comer, o no quiero engordar, o cualquier cosa que sea la que no, o no quiero comprar de última. Pero si es algo que tiene con tu emprendimiento, es más fácil, porque te ayuda a vos y le ayudas a una asociación sin fines de lucro que ayuda. Bueno, Marisa, contanos hace cuánto tiempo están ustedes y más o menos la actividad. Nosotros estamos desde el 2008, ¿sí? 2008. Desde el 2008, pero con el tema específico de adicciones desde el 2015. Cuando- Ustedes arrancaron como hogar. Convivencial, ¿sí? Y nada que ver con adicciones. Nosotros nos preocupaban los chicos que estaban en la calle, los chicos que salían del hogar de niños y no tenían dónde ir. Cuando hubo el cambio de la ley de protección integral y tuvimos que cerrar el hogar convivencial, apareció Keiko a nuestras vidas y que con esta problemática, ¿no? De las adicciones. Yo no tenía ni idea, pero estaba mi hija Abby en ese momento ayudándonos en la fundación, ahí en Más Manito, y ella dijo, sí, mami, hay mucho, porque como decías vos, Eric, que nosotros por ahí estamos en otra realidad, ¿no? Claro, Y no vemos, pero ella es trabajadora social, estaba por claro. los barrios, veía todo eso y me dice, sí, mami, es una problemática, así que si Keiko me apoya, le vamos a encarar. Trabajamos. Yo te iba a preguntar porque en Más Manito, ahora que me estoy acordando, arrancó más o menos, como la fecha que vos decís, pero no arrancó en el lugar que está actualmente, sino Claro, que había no. arrancado ahí cerca de Alvear. Claro, Y bueno, desde 2015 que estamos ahí. en Desde Alvear, 2008 estábamos allá enfrente a de Alvear, en donde yo conocí, que yo fui. Y yo recuerdo que hizo un documental sobre los chicos que estaban ahí, que yo ahora lo veo reintegrado a la sociedad y me pone re contento porque hay bueno, muchísimos chicos que se reintegraron, que son papás, gerentes de empresa. fíjate vos. Mira, es como para hacer una película, Una película. con la vida de los chicos. Y bueno, ahí con Abigail y con Keiko empezó el foco en la adicción y bueno, yo estaba ahí, ya no estaba en terreno, estaba en la parte de la comisión, así que También hay Lo otros más en la apoyamos. comisión que arrancaron. claro, éramos 4 también. Sí, sí. No, Raquel Gaborón, me acuerdo ahora que la Raquel invité Gaborón. y no podía venir ahora justo, pero O sea, cuando arrancó Fundadora. en el 2008 éramos 800 Claro. y después, bueno, fueron disminuyendo. sí, mucha gente que colaboraba, pero Pero no están presencialmente. efectivo Claro. éramos 4. Raquel Gaboró, Lidia Strochen, Norma Kisur y yo.
Así que, bueno, nosotros apoyábamos desde la parte de la comisión, bueno, quieren Claro. hacer esto, vayan, sosteníamos aparte, bueno, todo lo que es la parte de personería jurídica, todo lo Claro. que hay que sostener en lo administrativo, y Keiko y Avi eran los que estaban en terreno. Claro. Trabajaron muy bien, Caro también fue parte del equipo, y bueno, después Abigail se fue a Mongolia, Ah, pero bien. sí, y bueno, Keiko quedó medio Medio sola. en banda ahí, no Claro. hubo más grupos ahí en Más Manitos. Sí, Keiko sigue haciendo su trabajo en terreno, que se llama Terreno de Contacto. Él está trabajando allá en el Bajo con un grupo de chicos, van, hace una iniciada, él se mete, él llega a lugares Mirá vos. que nosotros no llegamos. Bueno, yo por eso quería Como vos entrevistarlo. lo sabés. Yo quería Él es entrevistarlo punto de porque... contacto, Claro. ¿no? Él es punto. Hay una situación crítica en el juzgado, lo llaman a Keiko, hay una situación en la UPI, Claro. o lo llaman a ellos, o lo llaman a Keiko. Qué ¿no? trabajo. Y qué Keiko trabajo, lo qué lleva trabajo. a su casa. Por eso a veces hay cosas que no salen en los medios, que no se conocen. Ahora, pero si el hogar, hay el hogar muchas- estuviera, no necesita llevarlo a la casa. No, pero Claro. nosotros venimos presentando el proyecto de un centro de día hace añares, que cada vez que vino la otra vez la vicegobernadora se lo presenté. O sea, venimos todo el tiempo, pero bueno. No, no, acá tenemos una concejal que tiene muy buen contacto con la vicegobernadora Bueno. y le va a poder Sí, transmitir. el tema es... Porque ustedes siempre tienen el piden espacio. presupuesto. ¿Por qué no? Porque ustedes Tenemos tienen el el espacio. vinieron los de salud, porque en un tiempo esta problemática, o sea, nosotros dependíamos de desarrollo social cuando éramos... De la provincia. Al estar en el tema de adicciones, pasamos a tener más contacto lo que es con salud, porque es un tema de salud, ya no de desarrollo social. Bueno, nos pedían que cambiemos en el estatuto, que especifiquemos el tema de adicción, que tenía que decir algo de referido. adicción, porque nuestro estatuto decía ayudar al bien común, no decía ayudar a Al- adicto. Se hizo todo, se agregó que con eso supuestamente iban a habilitar el centro de día para poder atender a los chicos con talleres, con todo lo que involucra. Bueno, eso era el objetivo y sigue siendo el objetivo, porque es muy necesario el tema de tener un centro de día donde ahora los en chicos qué puedan etapa hacer están? arte, puedan Claro, claro. puedan Lo que yo hacer comentaba hoy, claro. deporte, arte, y eso no anula el trabajo que están haciendo echando redes, ni el que está haciendo activo, persona, ni el victorioso en Cristo, porque hay muchos Ah, grupos, hay otros y en grupos. las iglesias también hay grupos que contienen, Ustedes están haciendo una obra ahora ahí de construcción, sí. pero ¿eso para qué es? Ahí va a ser un Zoom donde se van a hacer eventos, Ah. donde se van a hacer cosas. Pero no van a Yo tener creo chicos que ahí. todo ayuda. No, en el centro de día sí. No, digo, el que Pero están construyendo ahora. Tenemos un terreno al lado del circuito que nos donó el señor Andrick. Ni bien empezamos con Más Manitos, nosotros teníamos la idea de hacer una granja. Bueno, el señor Andrick nos donó un terreno ahí al lado de la cancha de golf, digamos, del circuito, que ese es un lugar ideal. Lo hemos ofrecido cuando veíamos que alguien salía, así como ahora hay un grupo que queremos hacer un centro de rehabilitación, que decía, miren, tienen ahí el terreno. No, porque quiero más para acá, y van cayendo, o sea, mucha gente empieza, pero después ahí No queda todo, concreta. ¿entendés? Te decía, la construcción que están haciendo ahora es para un Zoom y qué otras actividades más Ahí pueden hay realizar ahora. 4 aulas, Ah, están funciona una EPA, hay talleres de cocina, hay O sea, una que está- counselor que está trabajando ahora ahí, todo para hay el una reintegro. psicopedagoga. Ah, Los chicos que van a la EPA, la mayoría están en situación de consumo, no de adicción, sino bien como de hacía consumo. esa Ah, diferencia, se trabaja con eso, excelentemente se trabaja. pero- Lo que no tenemos es ni psicólogo ni psiquiatra. ¿Y eso quién le Dependemos del tiene? hospital. Ah, y eso le tiene Sí. que mandar, digamos, la provincia. Nuestra idea siempre fue de tener un equipo propio interdisciplinario. Si no le porque tienen que pagar a ustedes. siempre le pagamos Ah. nosotros. Siempre las consultas, hemos tenido chicos con esquizofrenia y que esos son, o sea, tienen sus crisis y vos no podés sacar un turno, o Claro. sea, tenés que atenderlo ahí y las hemos pagado nosotros. Los traslados de los chicos, ya sea a remar, a resistencia, a un montón de lados, siempre los hemos pagado nosotros. O sea, cantidad de cosas que
por ahí no salen a los medios porque uno... Las cosas, se le están cayendo todas las cosas. No, Se está, Charina. pero bueno, voy el a, glamour. la voy a pedir, claro, voy a pedir un cortecito, si puede ser, más que un corte, voy a pedir las imágenes de la nota que logramos con el intendente Pap hoy a la tarde, en donde estuvo con Elida Cuesta presentando lo que tiene que ver con la lista que se están postulando ahora para las elecciones en mayo, y vino a inaugurar también un lugar que es el centro operativo que tiene esa lista, y en marco de eso, y también de los agentes penitenciarios, penitenciarios y agentes de policía que hoy se presentaron ahí en la Plaza Central, lo agarramos un ratito y le hicimos una entrevista y nos dio también de ahí en esa entrevista un saludo también para los trabajadores, porque mañana es el 1 de mayo, Día del Trabajador. Dígame si el control central ya tiene las imágenes, entonces podemos pasar, porque es todo un misterio si el control central tiene. Yo acá es todo telemático, o sea, yo acá me pongo y me concentro y dice que sí, dice que ya tiene la imagen. Bueno, no sale el micrófono menos lo que me están diciendo, porque ya están las imágenes o no. Sí. No se entiende nada, pero bueno, no importa. La idea es tener práctica en dar la cara acá entre las cámaras. Bueno, dice lo que es la invitación de nuevos agentes, y ahora por supuesto vinimos hasta con una escapadita porque no nos queríamos perder la visita de Elida, y por supuesto el intendente nos va a comentar un poquito de a qué se debe su visita. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. La verdad que quiero darle la bienvenida a Villángela a Eli. Ella es octava candidata de la lista 652, Chaco Merece Más. Por eso la acompañamos, y la acompañamos más que nada porque sabemos la clase de persona que es, la calidad de persona que es. Somos amigos de ella. ¿Y por qué somos amigos? Porque siempre nos respaldó estos 9 años de gestión, y nosotros reconocemos a los amigos, a la gente que tiene calidad institucional, tiene calidad humana. Por eso estamos con él y la vamos a acompañar para que logre entrar a la Cámara de Diputados por la parte de la lista 652, Chaco Merece Más. Así que estamos acompañando a ella y vamos a ir ahora a inaugurar el local partidario nuestro para empezar a trabajar ya en la campaña. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Elida, acá la tenemos al lado. Elida, bienvenida a Villángela otra vez. Buenas tardes, la verdad que feliz de visitar a un amigo como el intendente Titi Pap y todo su equipo que siempre lo acompaña, que vienen llevando adelante los destinos de Villángela de una manera honesta, eficiente, en donde cada año y cada vez que venimos a visitar nos encontramos con nuevas obras, y eso significa que la plata que los vecinos de Villángela invierten vuelven a los vecinos en obras. Se nota la calidad humana de todo el equipo de gestión, que siguen, a pesar de que ya hace 9 años que están, siguen, gracias a Dios, con mucha humildad, trabajando por los vecinos de Villángela, con mucha convicción y con mucha claridad de lo que tienen que hacer en Villángela. Así que para mí es un placer venir como venimos siempre, para acompañar en los cursos, que es algo que los posiciona, para mí los mejores cursos, sin duda, mejores que lo de General San Martín. Ahí vamos a pelear otra vez, después me voy a General San Martín y digo lo mismo. No, pero la verdad que son unos cursos que nos llenan de orgullo a todos los chaqueños, y la cantidad de obras que vemos también cada vez que venimos, cómo Villángela crece, y qué bueno que en esta zona del sudoeste, una zona tan importante para todos los chaqueños, se vea, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, que el municipio siga invirtiendo, ¿no? Porque no son momentos fáciles para nadie. La plata no alcanza, las familias no llegan a fin de mes, hay una depresión en los salarios, también vemos la falta de medicamentos en nuestros abuelos, vemos una falta de ética y de moral en el manejo de los fondos públicos, y la crueldad con que se trabaja y la falta de políticas públicas que tienen que ver con la gente, con la humanización del Estado. Vemos un Estado ausente permanentemente con estas políticas de Milei, que acá la encarnan sin duda Leandro Esdero y todo
su gente, su equipo y también sus candidatos, porque no solamente son aliados y piensan lo mismo, sino también son aliados electorales, ¿no? Elida, bueno, te toca un desafío como diputada futura, dos cosas muy importantes. Una, la que acabas de decir, que es el tema de la desigualdad que el Chaco está viviendo en estos momentos, y el tema de la energía eléctrica, que inclusive hay algunos que andan comentando por ahí de que parece ser que SECHEP no ha sacado las boletas nuevas hasta después de las elecciones para que la gente no se entere si las facturas le pueden impactar mal o bien, y eso, bueno, se traduce en las elecciones. ¿Qué hay de eso? Y bueno, obviamente seguro te va a tocar una lucha. La verdad que nosotros veníamos conversando con Titi porque ya la otra vez cuando estuvimos en los cursos, justo en ese fin de semana, Villa Ángela se quedó sin luz y sin agua. Una ciudad tan importante, con un evento turístico tan importante, que se supone que el gobierno tiene que acompañar, que el Estado tiene que estar, dejaron a toda una ciudad sin agua y sin luz, sin tener en cuenta también que se pagan las tarifas más caras, más elevadas. Por eso nosotros, desde la Cámara de Diputados, proponemos una ley, un proyecto de ley, donde se retrotraigan las tarifas a diciembre, antes del 2023, ¿no? Que asuma Esdero, que se retrotraigan las tarifas a lo que estaba. Lo mismo vamos a proponer con el transporte público de pasajeros, en Resistencia de 75 pesos que estaba en diciembre, hoy a 16 meses pagamos 1.300 el pasaje, y me imagino también los pasajes de larga distancia que se incrementaron, hoy aumentaron de nuevo, el combustible, que supuestamente iba a bajar, subió, y también vemos que la gente no puede más. No es que no quieren pagar la luz, no es que nos negamos. Queremos una empresa SECHEP que esté bien financiada, que sea eficiente y que trabajen en el costo de la energía eléctrica. De alguna manera el Estado tiene que acompañar. Nosotros teníamos los subsidios nacionales, bueno, eso se quitó, pero ¿y el Estado provincial a dónde está? Que tienen que ponerse alguna vez del lado de los vecinos, tienen que ponerse del lado de la gente. No podemos pagar la luz que pagamos, el agua, el combustible, las tarifas, los medicamentos y ni hablar de la comida. O sea, recorremos mucho los barrios de Resistencia, que es donde yo me muevo mucho, de donde soy, digamos, donde estoy viviendo, y la verdad que la gente con mucha tristeza y con mucho dolor me manifiestan que tuvieron que elegir a qué hijo mandar a la escuela, porque no tienen la posibilidad de mandarlos a todos los hijos, tienen que comer una sola vez al día, y eso no nos puede estar pasando en el Chaco. Este no es el Chaco que avanza, este es el Chaco que retrocedió, y este es el Chaco que se empobreció, y este es el Chaco que nos duele a todos, porque queríamos ver un gobernador alzando la voz en Buenos Aires, peleando por la obra pública, peleando por los chaqueños, peleando por las inversiones, y vemos totalmente un gobernador entregado, en silencio y de rodilla ante el gobierno nacional. Bueno, hoy se hizo efectivo aproximadamente 600 millones de pesos de pago a todo el personal municipal, pero quiero aclarar esto, que recibimos hasta ahora, en este mes, 200 millones de coparticipación federal, que se reciba de 1.200, 900, 1.000 millones, hasta ahora recibimos 200, nos llegó la tercera ni la cuarta. ¿Cómo pagamos los sueldos? Pusimos 500. Estamos nuevamente en el aire. Les cuento que entre que yo no sé qué estaba tocando por allá, acá estaba en un hervidero, ni escucharon lo que decía el intendente, el de acuerdo. Menos mal que no escucharon. Bueno, porque obviamente estamos transmitiendo en este momento en plena campaña, como hablábamos recién, y bueno, por ahí. Ahora salgo perfecto en imagen, chicos, así que avisen a la gente de piso, perdón, a la gente de control central, que estoy saliendo de bien con la imagen. Ahora está muy bien. Así que, pero bueno, porque no estábamos seguros recién, me estaban mandando unos controladores. Seguimos con Marisa, que la tenemos acá enfrente, que nos estaba contando recién. ¿Cierro con algo? Porque sé que por ahí es muy lindo lo que quiere contar. No. Entonces te estábamos hablando, pues yo tengo preguntas acá del apuntador. Es ¿qué edades son con los chicos que ustedes están trabajando, Marisa?
Mira, edades de 9 años hay de chicos que consumen Poxirran, que aspiran, que jalan, como dicen ellos. Te digo, la época de pandemia, mi casa se llenó de niños. Yo decía, porque a mí me los traía a todos a casa porque no podían. No, porque no tenía lugar. Claro, entonces yo decía, 9, 11 años. Ay, tu casa era un centro de rehabilitación. Y así, porque el que está, y la tuya también seguro, o sea, el que está en esto, o sea, tiene las puertas abiertas no solo de su corazón, de su casa, de su bolsillo, de todo. Entonces, por ahí, qué sé yo, no es, muchos dicen, no es suficiente lo que están haciendo los grupos que están trabajando. Y sí, no es suficiente, pero es más que nada. Claro. O sea, yo O muchas sea, si veces ustedes no hacen lo suficiente, imagínense aquellos que lo dejan que solo no a los hacen chicos, que no nada, hacen- sí. ¿entendés? O que por lo menos Porque eso vos, mínimo, vos digamos. tenés que andar a la madrugada, ir porque los padres te llaman, ir conseguir los turnos. O sea, no es solamente... Aparte tenía una vida familiar también, ¿no? y sí, es que vos en parte dejás de tener. Yo los 8 años que tuvimos el hogar convivencial, yo no tuve vida familiar. Las navidades eran con los chicos, mis vacaciones eran con los chicos. O sea, uno que se mete en esta empresa, ¿no? Cuando uno se mete en esta empresa, uno sabe que parte de su tiempo, de su vida, de su corazón, de su economía, va a estar relegada a esa misión que Dios puso en tu corazón, porque nadie se mete en esto porque es lindo, es agradable. Muchos se cansan, dejan. Con nosotros había empezado a trabajar una psicóloga excelente. El otro día la encontré y le digo, ¿seguí? No, me decía, me cansó. Tema de adicciones, me cansó. O sea, es agotador para la familia, para los profesionales, porque cuando parece que el chico ya está saliendo, de repente recae, vos no sabés los procesos que hay dentro de cada persona. A veces vos le pones toda la ficha a uno y ese termina recayendo, y otro que vos pensabas que no, de repente Te sorprende. te sorprenden. Entonces, esto es sembrar. A ver, esto es sembrar y vos no sabés en qué tierra va a caer. Puede ser que caiga en tierra fértil, en tierra con espinos o donde sea, pero el trabajo con adicciones es sembrar. Y bueno, yo para cerrar, lo Sí, que creo te que quiero, eso te iba a preguntar. porque pedir trajo pasar un cuaderno de chivo. hoy ahí que tiene, quiero pasar un y no chivo. sé para qué. No, Bueno, mira. no sé, la tenemos la cámara. Ahí sí, ahí tenés esa Bueno, cámara. no, en este tiempo nosotros vamos a dice dar mi registro de convivencia. Bueno, yo soy docente, sí, y aparte de ser docente, siempre vamos a dar charlas en los colegios. Bueno, también Echando Redes lo hace. ¿Qué hora es? Si tenemos hora, porque digo, a mí me encanta esta entrevista. O sea, yo no la voy a abandonar todavía, pero. Bueno, pero uno tiene son familia, las yo 10, tengo un sí. niño Yo que tengo lo una busca. cena ahora, me van a, ¿sabes qué? Me están Va a esperando. llegar para el postre. Pero sí, pero no, pero esto a mí me encanta. Yo ojalá tenga todos los días este tipo de entrevistas, porque me gusta hablar con gente que me da tanto por tan poco, ¿no? Por Porque nada. la verdad, por nada prácticamente. Por y la hay satisfacción. personas que yo a veces tienen, ¿no? Yo a veces cuando van al cine, no lo dejen solo, chicos, vengan ustedes, los padres al cine, compartan con los hijos, porque eso es lo que ustedes después terminan reclamando que las instituciones tienen que hacer. Decime lo que me... Bueno, nosotros del venimos programa. desde hace muchos años, venimos dando charla en los colegios, y es efectivo, ¿no? Porque sirve para concientizar, ¿no? Y todo eso, pero tampoco alcanza. Entonces, diseñé un programa para que cualquier docente pueda trabajar el tema de la prevención. Pero a ver, como estábamos hablando ahí, que vos decías que estábamos chusmeando, sí, Sí, estábamos estaban chusmeando. ahí. Porque el enfoque que nosotros le damos y en eso compartimos, ambas nos capacitamos juntas con Caro, es no atacar a la sustancia. No, nosotros no vamos por la sustancia, nosotros no vamos por la venta, nosotros no vamos por ese lado. O sea, habrá otros grupos o otras entidades, instituciones que vayan por ese lado. Nosotros vamos por lo que lleva a la persona a consumir, ¿no? La mayoría, en nuestra experiencia, la mayoría de las personas que recaen en consumo es por una herida, es por un problema de autoestima, es por un problema de vacío. Entonces, este programa apunta a 3 pilares. Uno, que es el autoconocimiento, otro son las habilidades sociales, que es la resolución de conflictos, y el tercer pilar,
que es el más importante para mí, que es el propósito, ¿no? El propósito de vida. Porque una persona que se quiere a sí mismo, que se acepte, que tenga autoconfianza, que tenga habilidades sociales para una comunicación asertiva, una buena resolución de conflicto y que tenga un propósito, difícilmente recaiga en adicciones. ¿Podés mostrar ahí te está tomando la cámara, podés tomar ahí un Mira, poquito de programa Así, Convivencias. para que la cámara. Ahí. Vos mismo recién lo decías, que vos acá... ¿Eso lo vendés? ¿Cómo eso lo no, regalás? no, yo esto ya a varios docentes se los pasé, así que el que quiera se lo paso. Vos recién decías que acá hay chicos, que esto también es una alternativa, el trabajo, estar ocupado, a tener proyectos, ¿no? Hacer un deporte, eso también es prevención, no esperar a que, o sea, ya esté el tema de consumo, ¿no? Que sea mágico, digamos. No, o sea, a veces cuando ya está el tema de consumo es más difícil, por eso es que trabajamos también la prevención, ¿no? Antes de que pase para que cierre cortamente Caro y después Olga, te quería preguntar cuáles son las necesidades, la puedo aprovechar ahora que están las cámaras, igual después te vamos a volver a invitar para esta cuestión, no te preocupes. Además, más tiempo, perdimos mucho tiempo a salir al aire hoy, la verdad que no era la idea esta, pero bueno, es más, íbamos a estar por separado y las junté a todas, hicimos toda una mezcla, exactamente. Así que, Marisa, ¿cuáles son las necesidades que ustedes están teniendo en este momento para pedirlo a la comunidad? Nosotros en este momento se está terminando un Zoom donde se pretende seguir haciendo eventos, reuniones, escuela de danza, digamos, ese es el Zoom, es el sueño de poder terminarlo. Gracias a Dios ya está techado, bueno, faltan las aberturas, algunas cuestiones de Eso está por la terminación. calle Alberdi, sí, Alberdi, allá. 1120. Ajá, 1120. ¿sí? Del SIC, una Cerca, cuadra. Es una un cuadra. lugar hermoso, estratégico, abierto a cualquier grupo que quiera trabajar. Nosotros no, así bueno, así como echando redes, un tiempo se reunió ahí, también el que ahora funciona una EPA. El que quiera trabajar hallará lugar, No, digamos, perfecto. ese lugar tiene ese destino de poder ayudar. Así que ahora queremos eso, cerrar, hacer las canchas, ¿sí? Así que, bueno, todo es más que bienvenido. Bueno, estaba queriendo hablar con uno de los asistentes, pero no podía. Bueno, Caro, contanos a ver para ir cerrando las necesidades y las cuestiones que ustedes estaban también teniendo en su organización. Bueno, estamos igual que más manitos, digamos. Nosotros lo que necesitamos es el espacio físico, poder tener los recursos para poder hacer. En este momento nos estaría faltando hacer un salón un poco amplio porque solamente logramos hacer una pieza, digamos, que la ocupamos de oficina y de ahí también nos reunimos. Quería preguntar antes que si no tienen un espacio porque no se lo dieron o porque ustedes eligieron hacerlo ahí. O sea, si le dan, por ejemplo, mañana le ofrecen un lugar más grande, ustedes se mudan. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Tomamos esta decisión, como te decía, por el hecho de que, bueno, tuvimos el espacio que es el ex hogar de Nazaret, pero no lo pudimos sostener porque nos faltaban los recursos, digamos, económicos Y la situación de seguridad. exactamente. Necesitábamos un sereno. Para poder tener un sereno teníamos que pagar y es un dinero con el que nosotros no contábamos, digamos. Así que bueno, es un lugar muy, muy, muy hermoso. Sí, porque es grande. Sí, pero bueno, lamentablemente salimos de ahí y se han llevado todo, así que ahora... Eso ya era un hogar ya, ¿no? En su momento. Pasar el micrófono. No, que soy testigo de que hacían beneficios, se mataban, que y cuando iban se robaban Claro. todos los materiales. Bueno, para ir cerrando, le vamos a dar acá a Olga, Olga que quedó expectante, escuchando la atenta conversación, pero también involucrada en este tema. Bueno, Olga, ¿cuál sería más o menos? ¿Te comprometés a hablar con la vicegobernadora por estos problemas? Sí, por supuesto. Pobre, ya la otra vez, ¿Cómo no? otra vez la otra. ¿Cómo no? Pero Sí, ahora sí, ya sí, tenés más sí, en cómo concreto. no. Sí. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para felicitar
a Marisa y a Caro y a todo su equipo, porque no son solo ellas. Claro, Hay mucha gente que trabaja en el anonimato. Esta tarea es difícil, no es fácil, exige de mucho compromiso, mucha responsabilidad, tenacidad sobre todo, que es lo que nos ayuda a perseverar en el camino y bueno, y allí comienzan los logros, ¿verdad? A mí me parece que el compromiso existe por parte de mi persona y de mis compañeros concejales de comprometernos de lleno en poder ayudar y generar y buscar y encontrar los recursos para estas cosas que ellas necesitan, como por ejemplo la solvencia de los profesionales de un equipo interdisciplinario, que en este momento ambas se encuentran con profesionales que trabajan ad honorem o que ellas mismas ponen de sus ingresos para solventar las consultas que son necesarias, las urgencias. Me parece que tenemos que invitar a toda la comunidad, invito a toda la comunidad a apoyar esta tarea tan loable, tan noble, y que de una vez por todas tengamos infraestructura que pueda contener y crear los espacios para actividades, talleres, desarrollando y promoviendo sobre todo la inserción social de las personas que están sufriendo una situación de consumo problemático, cualquiera sea. Más allá de las sustancias hay otras cuestiones que en este momento estamos viviendo, como es la ludopatía, la adicción a las pantallas, que se revelan como problemáticas nuevas, ¿no? Entonces me parece que tenemos que una vez por todas dar el gran paso y decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a la familia villaangelense que está sufriendo este flagelo? Todo suma, pero para seguir continuando el buen camino necesitamos recursos. Y la decisión política de También decir, los dirigimos hacia esto. ¿Sí? Esta tarea es prioridad, este flagelo lo tenemos que ayudar, lo tenemos que tratar y por ahí darle la importancia que merece. Así sí, que... veo que trajiste también un papel ahí, no sé si Sí, una ordenanza, sí, sí. lo querés- Sí, lo traje querés- un proyecto de ordenanza Sí, que comentanos. nosotros presentamos en el mes de marzo en el Consejo Municipal de la creación de una oficina de consumos problemáticos. Con la Dentro del creación, municipio. si solicitamos al Ejecutivo la creación de una oficina de consumos problemáticos justamente para crear todo lo que mencioné anteriormente, un espacio que pueda ser nexo entre las familias y los grupos de ayuda, las asociaciones civiles, las iglesias y todas aquellas personas que se dedican a ayudar a familias y a personas con problemas de consumo problemático y adicción. Está en estudio, ¿Hay comisión? No. está en comisión, hubo alguna resistencia, pero entendemos que como toda cosa nueva, por ahí ofrece cierta resistencia. Será tiempo de dedicarle más estudio y más análisis, pero creemos que se con puede mucha lograr. fe va Ojalá va que a salir, sí. Pedimos va a acá salir. del programa, ¿cómo es el proyecto? ¿Cómo va a se llama? salir. Proyecto, No, ¿tiene nombre? es un proyecto para crear una oficina de yo sé que consumos el problemáticos intendente ahí municipal. nos va a escuchar y le pedimos acá de este lugar que Sí, se abra. seguramente, Yo creo que él es seguramente uno de que los sí. primeros interesados. Sí, sí. Para nosotros. Para ¿Por nosotros, qué sería una gran herramienta en una oficina, por ejemplo, así, digamos, gubernamental? primero porque haría más visible nuestro trabajo y sería un gran apoyo para nosotros poder adquirir, como está planteado el proyecto, los profesionales, que los profesionales puedan tener un salario para el trabajo y que O sea, que, por pueda, ejemplo, la provincia le diga, sí, ahora que ustedes tienen una oficina. ya sea la provincia o otro- ya sea otro el organismo, municipio. sí. Pero creo que todos como profesionales y como personas, ¿no?
civiles necesitamos tener un aporte por el trabajo que hacemos, ya sea bajo o alto, pero algo que me haga levantar todos los días impulso, un incentivo, un impulso, exactamente. Y como decía también, trabajar con personas adictas no es tarea menor, No, entonces hay que valorar eso también. Y también sería una gran ayuda en cuanto el espacio, porque el proyecto está muy bien planteado, digamos. Uno de sus objetivos principales es poder tener esos profesionales y poder brindar talleres, tener un espacio físico donde estas familias y sujetos se puedan contener. Porque también, si vamos a la prevención, digamos que si bien está bien las charlas en las escuelas, como decía Marisa y todo eso, no nos olvidemos que el sujeto que tiene problema de adicción también tiene hijos o tiene hermanitos. Entonces, a ellos también hay que brindarle prevención. Como un ejemplo. Exactamente. Si ya su papá o su hermano tiene un problema de consumo, bueno, se trabaja el problema de consumo, pero también se debe trabajar la prevención con la otra familia, con la otra parte, para que no vuelva a caer, o sea, para que no se vuelva a repetir la problemática en las familias. Bueno, un tema complejo que da para hablar, nos estamos quedando un poquito sin tiempo, pero yo antes del tiempo, yo no quería dejar pasar justamente el tema de la oficina y el tema de las necesidades, porque vamos a seguir hablando de estos temas y ir, digamos, agilizando esta cuestión. Ahora les vamos a pasar el micrófono a Olga. Esto es medio impráctico para los que nos están viendo y escuchando, porque tenemos que andar pasando un micrófono, somos varios, entonces, pero es la mejor manera que encontramos, porque si no tenemos que poner las vinchas y ahí tenemos que tener 20 micrófonos. Pero ahora le voy a preguntar a Olga, que la tengo aquí cerca, sobre, no voy a por supuesto cortar la transmisión sin dejarle a Olga que salude a la comunidad por el Día del Trabajo, que es mañana. Pero antes de eso, no quería, pues yo ya le dije que le iba a preguntar sobre el edificio universitario, porque también hubo algunas cuestiones, hace bastante tiempo que viene con algunas cuestiones de edificio, pero ayer también hubo otros comentarios sobre las carreras, qué sé yo, si va a ser público, obviamente yo sí que si va a ser público, pero bueno. La implementación de una sede universitaria fue lo que nos comentó el señor intendente. Este proyecto pasó a Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos de Legislación. Ambas comisiones no nos hemos conformado todavía en trabajo porque tuvimos una semana con proyectos pendientes y dictámenes pendientes. También. Nos tomó, eso fue presentado antes de Semana Santa, entonces nos tomó los días de Semana Santa y ahora nos toma este feriado. Hoy tuvimos sesión, estuvimos sesionando sobre otras cuestiones y trabajando sobre otros dictámenes que estaban pendientes y todavía no nos hemos reunido en comisión. Entendemos de que el proyecto es valioso. Yo soy educadora, soy docente, claro. Así que entiendo la importancia de público, edificios, claro, como estos que provean carreras y la posibilidad de poder estudiar de manera gratuita. Me parece sumamente valioso. Somos pro todo este tipo de proyectos, pero estaba planteado con bastantes puntos no muy claros con respecto a la orientación específicamente, si era profesional, si iba a ser centro universitario, si iba a ser siempre es municipal, claro, pero tampoco se especificaba, digamos, qué tipo de universidad, qué tipo de carreras iban a venir. Entonces, consideramos que lo mejor era enviarlo a comisión para poder reunirnos y darle mayor análisis. Pero sí, estamos todos a favor de esto. Nada más que necesitamos conversar, llamar inclusive a ciertas, a los secretarios, subsecretarios que entienden en todo lo que es la construcción, los planos. Se hablaba de un proyecto de escuela técnica en un principio, en una parte de la redacción del proyecto,
y bueno, necesitábamos ver claramente la cuestión de el diseño de los talleres, por ejemplo, que no estaba muy claro. Entonces, lo mejor era darle más horas de estudio y análisis. Bueno, así que está planteado, o sea, que digamos, no significa, no es un no, pero es un tal vez. Sí. Pero sí, No, el no, hecho, no es un no, no es para el nada hecho un de, no, de más sino o menos pensábamos de que inclusive sumar para mejorar. sí, nos parecía que es una inversión importante, que merece horas más de conversación y de estudio. Sí, en un primer momento como que se pensó Porque eso todo va a como- quedar, eso claro, es para eso va a quedar para Villanquela. siempre, sí. Digamos, los gobiernos, nosotros vamos a pasar Y eso va a y quedar. entendemos que así también como el asfalto, por ejemplo, es algo que nos va a quedar a todos los Claro, villanquelenses y a por ahí en un todos los- momento quedó como muy coyuntural la Sí, situación, sí, pero no era sí, la idea. Sí, Sería, ¿no? quedó enredado en versiones Claro. no oficiales que por ahí, bueno, Que ya te algunos pasó se a dejan vos la- llevar claro. por esos comentarios que tampoco hay veracidad con Claro. respecto a eso y como que se pensó en un no primero, pero no, me parece que necesita, es una inversión importante que se va a realizar. Que Nos salga lo parece- mejor posible. nos parece que merece análisis y horas de estudio y de conversación, Claro. ¿no? Y del interbloque o oposición. Sí, no, pero como el si hecho de ahora conversar, porque en las comisiones siempre son se 5 y intercambian. nosotros somos 4. Sí, dice que en el momento actual que estamos Sí. pasando en el mundo, Sí, el problema no es ni la ideología de uno ni de otro, sino el hecho de conversar. sí, Así sí, que bueno, sí, sí, es sí. una cosa Sí, tan de simple. llegar parece. a un acuerdo y también entender y escucharnos, sobre Claro. todo. Porque por ahí, bueno, estamos un poco acostumbrados a hablar, Pero y no no escuchar. escucharnos. Ah. Y por ahí por no escuchar, no entendemos, no nos podemos comunicar Claro, de exactamente. así. manera fehaciente. Bueno, es verdad, lo que convalido a veces lo que dice en este momento la concejal, porque es cierto, a veces hablamos y no tenemos ese ejercicio de escuchar, ¿no? Sí. Bueno, te dejo con el Día del Trabajador, si querés Sí. saludarla a la... Bueno, deseo un feliz día para mañana, para todos los trabajadores, para quienes tienen la posibilidad de dignificarse con un trabajo. No solo el trabajo nos reditúa un dinero para autosustentarnos, sino también para dignificarnos. Por sobre todas las cosas, el trabajo nos disciplina, nos honra y bueno, creo que el día de mañana tiene que ser una jornada para eso, para reflexionar sobre la posibilidad que tenemos de dignificarnos, de honrarnos y de ser autosustentables. Y para aquellas personas que no tienen un trabajo, bueno, lo mejor para que sí lo puedan obtener. Muy bien, ahí estaba entonces. Bueno, nos vamos a despedir, a ver si la cámara puede tomar, porque tengo unos anuncios que me está el apuntador ahí. Le agradecemos a Olga Porro, que es concejal aquí en la ciudad de Villa Ángela. Bueno, obviamente convalidamos la cuestión que tiene que ver con el salud y los deseos por el Día del Trabajador. Es una persona muy, aparte de ser trabajadora de toda la vida, que la conozco de toda la vida, es una persona que insta a que las personas no pierdan el trabajo, sino que recuperen el trabajo, que hoy en día por ahí tenemos esa situación, ¿no? También a Caro, que trabaja, Carolina, ¿no? ¿Digo bien? Dice Carolina, que bueno, que tiene su familia, que también todos trabajan en algo que a veces es como un trabajo ya virtual, pero no es virtual, sino un trabajo que a veces como no se ve, no parece, que es difícil, complejo, y que a veces encima, como comentó recién, no es por una cuestión remunerativa, sino una cuestión altruista, que eso también es muy importante y vale mucho, y hace que una sociedad se mueva y crezca en su cultura y crezca en cosas más importantes que lo económico, que por ahí a veces no lo es todo. Bueno, tengo un anuncio allá, me dicen, sí, la campanita, no se olvide poner la campanita. Acá le decimos a Olga hay que poner la campanita y me gusta. Olga está en el... Sí, cómo no. Sí, Sí, la vamos Olga, a poner, la Olga vamos a ver. ya aparece, ¿aparece o no Olga en el vivo? No, sí, aparece con vos tenés la campanita. Sí. Muy bien. Y Genial. también el me gusta. El fin de semana largo, que arranca mañana, porque mañana es 1 de mayo, pero ya hay como un feriado medio puente. Viernes, y tenemos hoy domingo, estreno en el cine. Alguna idea, pedir, no sé si el camarógrafo por ahí, uno de los chicos de asistentes me puede traer
las funciones, no me puede traer, bueno, si no me puede traer, dice, bueno, me voy a tratar de acordar de memoria. Tenemos cónclaves a las 23 horas del día, perdón, a las 22 horas del día domingo y a las 21 horas del día sábado, la película esta que viene la elección de los papas, que está espectacular, que el otro día ya la comenté, con signo 5.1, te parece que vos estás dentro del Vaticano. Y también tenemos Minecraft, las funciones arrancan mañana a partir de las 18 horas porque es feriado. También tenemos otra película que es Rey de Reyes, una película de un estudio Ángel que hizo Sonido Libertad, una película muy linda, un dibujo animado basado en el libro de Dickens sobre la historia de Jesús. Así que, digamos, recomendado para este fin de semana largo para chicos y también grandes. También hay una de terror dando vuelta, creo que el sábado a las 23 horas. Y una nueva, que no me voy a acordar el nombre ahora, pero es la historia de un personaje, de un tipo superhéroe que no siente dolor y lucha para, en contra del delito y de salvar a unos amigos que lo habían secuestrado. No recuerdo ahora el nombre, así que bueno, no me ayudan tampoco de atrás de cámara, pero es una historia interesante también para venir a verla. Es un poco media sangrienta, así que, pero hay algunos que les gusta, así que invitados. 4 días tenemos de cine a partir de mañana. El Cine República, Alberdi 150, 3735-4792-50, las anticipadas. 24 horas antes, me dicen. Bueno, recuerden, mañana vamos a pasar, 1 de mayo, a partir de las 22 horas, la vigilia de Malvinas, que había sido grabada, porque hubo que hacerle, la editaron, ahí hicieron algunos arreglos de audiovisuales, la vamos a pasar el día de mañana a las 22 horas. Y también algunas notas que quedaron colgadas, como por ejemplo, un poquito más largo era lo de la inclusión de los nuevos agentes de policía, ¿no? El acto que estuvo organizado ahí en la Plaza Central. Y el viernes, 21 a 30 horas, tenemos la película de Luis Landricina que filmó aquí en Villa Ángela, de quiénes son las mujeres, no sé. Acá, yo no me voy a quedar con esa pregunta. Bueno, esa película que Luis Landricina filmó acá en Villa Ángela, que se ve el ferrocarril, una cosa extraordinaria, se filmó en 1971 aquí en Villa Ángela. La vamos a poner, para que todos la vean, aquí en nuestro canal de streaming. El día, inclusive hay algunos villaangelenses que actuaron en la película, como el don Carmelo Latorre, que era muy conocido acá en la ciudad de Villa Ángela. También un médico conocido trabajó en esa película de aquí de Villa Ángela. Obviamente la parte del ferrocarril se filmó aquí en Villa Ángela. La vamos a pasar el viernes entonces a las 21:30 horas. Bueno, hoy, me olvidé de comentarle, que un día como hoy, 30 de abril, también ya era la previa. Ahí me están acercando la igual era grande, lo podía ver de allá. Ahí salí, me tapé yo la cara. Qué vergüenza, es una cosa impresentable. Lo mío es impresentable, ya después de esto no retorno la televisión acá al vivo, ¿no? Bueno, teníamos todo organizado y salió ya como salió. Le decía que un 30 de abril se suicidaba Adolfo Hitler en el búnker ahí en Alemania, y fue el preludio de la rendición alemana, rendición de los nazis, y la rendición de Alemania ante los rusos, primeramente, y después de los aliados, el 2 de mayo. Así que bueno, no lo quería pasar por alto, porque por ahí se dicen muchas cosas, se comentan muchas cosas. También hicimos nosotros una investigación de una posible fuga, que se fugaron muchos jerarcas nazis, entre esos también la posibilidad de Adolfo Hitler en el caos de ese minuto final que podría haber pasado. Bueno, en otro programa más se lo contaremos seguramente. Los rusos van a hacer un desfile como de 3 días, así que seguramente este tema no va a terminar hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Agradecemos a nuestras invitadas, a Olga, a Caro, también a Marisa, que se tuvo que retirar. Hablamos de las fundaciones. Y bueno, nos reencontraremos nosotros la semana que viene aquí en otra emisión más, seguramente un poquito más acomodada. Ya la escenografía ya está cambiando, estamos moviendo. Estamos comando sillas, por lo menos. No sé que nos faltan sillas, tenemos muchos invitados. Y vamos a ir cambiando un poquito la escenografía, y también, obviamente, estas cuestiones de algunas imperfecciones que van a ir mejorándose. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, feliz día del trabajador mañana, todo lo que trabajamos, no me toca a mí, del trabajador, y por supuesto, feliz fin de semana largo también para aquellos que les toca disfrutar. Sí, la nota, seguimos con la nota del intendente, que quedó
un pedacito y que también saluda por el Día del Trabajador. Hasta la semana que viene. Saludo para el Día del Trabajador. 50 millones de pesos del Tesoro Municipal, porque tenemos recursos por los fondos anticíclicos que hicimos nosotros para pagar, porque nunca dejamos de pagar antes de fin de mes en tiempo y forma. Y porque queremos beneficiar a todo el empleado municipal y al pueblo de Villa Ángela. Volcamos en un círculo virtuoso 800 millones de pesos a la economía villangelense, por eso Villa Ángela, aparte de los empresarios, de todos los comerciantes y los productores que trabajan tanto, tienen una inyección del municipio mensualmente de 800 millones de pesos en el comercio. También estoy preocupado un poco porque la economía no cierra, el plan económico nacional hasta ahora no hay plan, no existe un plan sino un ajuste que cae siempre sobre los jubilados, sobre los trabajadores, y eso a nosotros nos duele porque nosotros somos un gobierno humanista y cristiano. Defendemos al trabajador, defendemos a los jubilados, defendemos a la gente de bien que quiere trabajar por nuestro Chaco, por nuestro Villa Ángela, y por eso vemos que está complicado todo, porque si sigue bajando así la copa, realmente los recursos que uno tiene no son infinitos, en algún momento se terminan. Por ahora tenemos un gobierno nosotros ordenado que puede responder, pero no sé hasta cuándo. Nos preocupa el futuro. Tenemos 20 cuadras de pavimento largadas en este momento con 890 millones de pesos de recursos que son propios y de la caja municipal y con personal municipal y maquinarias propias. Todo eso se hizo en toda la gestión y nos acompañó Eli muchas veces para lograr comprar máquinas. Por eso yo digo que Eli nos va a acompañar de la Cámara de Diputados para que Villa Ángela siga creciendo como hasta ahora. Necesitamos siempre alguien, un representante fuerte. Aparte está también nuestra amiga villangelense en el cuarto lugar, Katia Blanc. Así que ellas dos nos van a representar muy bien a nosotros y sabemos dónde podemos ir a pedir cualquier cosa y parar las leyes que van en contra de los intereses del pueblo. Eso es lo que queremos hacer en la Cámara de Diputados. Bueno, ya que estamos, vamos a repasar. La lista es... ¡Ay! No, sí, la lista 652, Frente Chaco Merece Más, el 11 de mayo, queremos ser la voz de los que hoy nadie cuida, nadie protege, en donde el Estado está ausente, queremos ser la voz de los que hoy no tienen voz, venimos a trabajar con todos, cometimos errores, sin duda. Cometimos errores cuando fuimos gobierno, pero aprendimos de nuestros errores y hoy esta unidad del peronismo que se da en la lista 652 con un montón de compañeras y de compañeros que me acompañan y que son todos valiosos, queremos trabajar para todos los chaqueños y las chaqueñas, queremos poner un freno a las políticas de Milei y a las políticas de Esdero, que no se equivoque nuevamente el pueblo del Chaco buscando un cambio que fue para peor. Que realmente confíe nuevamente en el peronismo, que el peronismo es la única filosofía y doctrina que tiene los principios humanistas y cristianos que nosotros vamos a defender desde la Cámara de Diputados. Bueno, y para despedirnos, ya que hablamos de peronismo, hablamos el día de mañana de un saludo para los trabajadores. Bueno, la verdad que en estos momentos tan difíciles, por lo que estamos atravesando, los argentinos, las argentinas y especialmente los chaqueños y las chaqueñas, a todos aquellos trabajadores y trabajadoras, va mi saludo, el agradecimiento por el trabajo que desempeñan en las distintas áreas en las que están y a todos aquellos que perdieron sus trabajos por las políticas de ajuste de Milei y de Esdero, mi solidaridad y mi acompañamiento. Bueno, el Día del Trabajador, a felicitar a todo el pueblo del Chaco, a los trabajadores. Sabemos que el Chaco tiene buena gente, buena madera, y por eso siempre estamos al lado de los trabajadores, vamos a acompañar en general a todos, y queremos que desde la gestión, como en este caso municipal, se dé el ejemplo cómo actuar y cómo manejar los recursos públicos para que el chaqueño viva cada día mejor. Por eso también saludo a todos los empleados municipales y a todos los empleados de Villa Ángela. Los empleados municipales son conscientes y tienen sentido de pertenencia, están haciendo muchísimas obras sin gastar plata en empresas públicas que son caras. La empresa nuestra es pública, pero manejada por el municipio, con personal municipal, recursos municipales, y se está haciendo a través de 20 cuadras de pavimento y están planificadas más. Ya se hizo más de 400 en esta gestión, así que es un récord histórico, como la compra de máquinas es un récord histórico. Se hizo muchísimas obras, así que todo se debe al que el empleado municipal tiene un gran sentido de compromiso
y por eso nosotros premiamos al empleado municipal. Queremos que pase un lindo día con su familia, defendiendo a su familia y al vecino que todos los días vive mejor gracias a ellos. Bueno, muchas gracias por estar. Entre las cosas que guardo y contemplo con cariño está la foto del nono, mi abuelo gringo. Eran sus ojos de cielo, manos callosas de trigo, maduradas en su pecho, con esperanza y cariño. Y en esta tierra bendita creció su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. El nono tomaba mate, amargo como el olvido, y el tiempo lo hizo más criollo al nono, mi abuelo gringo. Se fue una tarde de octubre, con el sol casi encendido. Los zorzales y calandrias vinieron a despedirlo, y en esta tierra bendita quedó su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela que desde Italia trajiste un día. La 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 la. La 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 la.
Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de este streaming de Vicentín News. Esto es una cosa, mire, yo les cuento, yo arranqué como a las 3 de la tarde, más o menos. Y son como las 10 de la noche y todavía estamos con algunas cuestiones. Por supuesto que me tocó, hace un rato, acompañar a la presentación, la inclusión en realidad sería, la incorporación de los, ahí me estoy viendo en el retorno, esto está saliendo en vivo desde los estudios de Vicentín Film Argentina, aquí en la ciudad de Villa Gesell, antes que me olvide, y les cuento que en el teleprompter no está en el apuntador, pero sí les digo que a lo que están viendo no se olviden de suscribirse y poner me gusta porque son re tacaños con los me gusta. Yo no sé, acá tengo unas chicas que me acompañan ahora y no sé si pusieron algún me gusta, ahora les voy a preguntar. Dicho sea de paso, les decía recién que estuve en la Plaza Central donde se presentaron, o se incorporaron, mejor dicho, los nuevos agentes de policía, que bienvenidos a la ciudad que hacía falta, sobre todo a las fuerzas locales, y con presencia de la secretaria, o creo que es subsecretaria de Seguridad de la provincia, también estuvo el subjefe de policía. Bueno, tenemos algunas imágenes ahora dentro de un ratito. A ver, ¿me puede poner control central las imágenes de la policía? Bueno, si me las puede poner mientras yo la comento, así no le hago demorar acá a las... Aunque yo le digo, tengo 3 señoras alrededor mío. Aquí que me acompañan, si por favor no me están escuchando. Bueno, claro, yo tengo un delay acá, por eso no me estoy viendo, pero ya estoy saliendo. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Ahí estoy viendo, ya estoy viendo por favor las cosas, pero bueno. Es el problema, es medio lento el internet, capaz por eso sea, sí, me dicen todo acá. Vayamos a mejorar el tema del retorno ahí para... Lo que pasa es que le explico, en televisión hay un retorno que no va por la señal como yo estoy usando ahora, entonces uno lo tiene más rápido. Pero me están escuchando ahí, yo hoy me pasé enseñándole a unos técnicos que tengo acá, que ponen la figurita y todo, pero no salió como habíamos planificado, así que para la próxima... Estos son detalles mínimos que tenemos. Pero bueno, tengo acá a las bellezas de estas chicas que me están acompañando, que son miembros de Más Manito, Marisa Marón, echando re, no, ahora me olvidé tu nombre, Caro Martínez, y la concejal Olga Porro, una diva. Acá está, al lado mío, que pobre hoy tuvo que laburar toda la mañana y se vino a acompañarme acá al streaming, que la llamé a último momento. Sí, estoy ahí a pie de cañón. Bueno, arrancamos, si podemos, con Olga, que por supuesto, Olga, aparte de ser concejal, ella está muy encarnada en las cuestiones que tienen que ver sociales y sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el tema de los consumos problemáticos y las situaciones por ahí que se dan con respecto a esta cuestión. Bueno, comentanos. 15 familias y más o menos entre 7 y 10 chicos que están perseverando en el tratamiento. Pero en realidad han pasado muchísimos, que algunos lamentablemente quedan en el camino, ¿no? Pero nuestro foco justamente es hacer mucho hincapié en que la persona, la familia, se involucre en el tratamiento de las personas, de su familiar. Es muy importante que la familia pueda acompañar, que la familia pueda instruirse para saber cómo acompañar a su familiar con problemas de consumo. Claro, te iba a preguntar, con respecto a, ahora se me fue el apuntador, entonces fueron todas las preguntas para allá. Te iba a consultar con respecto a cuándo arrancaron ustedes con esta actividad porque sé que hace unos años están, inclusive anduvieron por distintos lugares. ¿Hace cuánto arrancaron con esta actividad en redes, buscando redes? Echando redes. Echando redes. Bueno, nosotros comenzamos hace 3 años y medio. En un principio estuvimos trabajando, el proyecto fue presentado no en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús,
Ahí estuvimos trabajando un tiempo, nos brindaron un espacio, un salón donde podíamos hacer los grupos por la noche. Después, como fuimos creciendo, el espacio nos fue quedando un poquito más pequeño, entonces nos cedió más manito un tiempo el espacio. Estuvimos trabajando ahí, también trabajamos siempre en conjunto con ellos, estamos uno y el otro acompañándonos, haciendo actividades juntos. Y bueno, después por medio de la parroquia hemos conseguido el espacio del ex Hogar de Nazaret, que está por el Camino de los Gansos. Ahí estuvimos 2 años con un contrato, con un comodato, pero lamentablemente no pudimos seguir ahí porque no tuvimos buena experiencia, nos robaban muchísimo, Inseguridad. hay mucha inseguridad, ¿no? Y nosotros, como sabrán, somos, digamos, no tenemos acompañamiento del Estado por el momento, entonces es todo a pulmón, así que nos costaba muchísimo, digamos, sostener ese lugar. Cuando comprábamos algo, al otro día íbamos y no lo teníamos que, siempre era como estar sobre la misma rueda, digamos. Claro. Así que, bueno, lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de salir de ese lugar y bueno, estuvimos en otros lugares que nos prestaban y así. ¿Cuánto componen el grupo de ustedes? Actualmente somos 4 personas las que estamos en el campo trabajando, digamos, y después tenemos ayudas de la sociedad, tenemos socios que colaboran mensualmente con un aporte económico, que, bueno, aprovecho también a invitar a quien desee hacerse socio. Nosotros no pedimos un monto específico, sino lo que nace del corazón de cada uno, que eso nos ayuda a nosotros poder solventar los gastos. Actualmente estamos haciendo nuestro edificio propio, estamos en un terreno que, bueno, es parte de mi propiedad, digamos, mi casa, y estamos haciendo ahí, estamos edificando. Aún nos falta un montón, pero por lo menos ya tenemos un lugar fijo donde podemos estar trabajando. Sí, ¿cuántos chicos tienen trabajando en su...? Tenemos jóvenes, tenemos aproximadamente entre 7 y 10 que perseveran en el tratamiento. Y familias, 15 aproximadamente. Estos chicos, ¿cuáles son los problemas que tienen en realidad? Porque son diversos, ¿no? Exactamente. Vos me preguntás en cuanto al consumo. Sí, porque no creo que todos sean por consumo, algunos serán otros problemas. No, lamentablemente tenemos a todos por problemas de consumo problemático y de adicción en algunos casos, porque bueno, hay una diferencia, ¿no?, entre sí. tener un problema en el consumo y un problema de adicción. El consumo problemático es cuando están en una etapa de abuso, que es donde generalmente el fin de semana empiezan a consumir un poco más de lo normal y comienzan a tener problemas. Distintas sustancias. Exactamente, y eso le trae problemas en su entorno, ¿no? ¿Y el otro? Y la adicción es cuando una persona ya es más dependiente de la sustancia. Me comentaba alguien cuando se armó este tema, porque ahora vamos a tocar, recién con Olga hablábamos fuera de micrófono, de un grupo también de padres que hizo una manifestación y que fueron al consejo, bueno, y ahí una situación se desarrolló. Bueno, en el medio de esa situación, alguien me comentó, dice que es el problema de las personas que están con estas circunstancias, que están en esta circunstancia, es el hecho de que hay que tenerla contenida y lo más como encerrada posible para que el contacto, o por lo menos en las primeras etapas con el resto del mundo, sea lo menos posible para que la persona se reintegre nuevamente, o sea, abandone esa acción. ¿Eso es cierto? ¿O es algo que se puede, digo porque ustedes no tienen un lugar como una colonia cerrada? Exactamente, digamos, ¿no? Nuestro trabajo es ambulatorio y por eso Es mucho más justamente, difícil. sí, es más lento el proceso. Desde mi experiencia puedo contar, bueno, acá está Marisa también, que tiene años de experiencia, es más lento el proceso en realidad. Pero, repito, de que nosotros hacemos mucho hincapié en que la familia se involucre, principalmente la familia conviviente,
pero también tíos, primos, abuelos, cuanto más familiar acompañe es mucho mejor. Claro. Y bueno, tenemos así, es como que vamos cerrando las grietas, por así decirlo, con el familiar, y se hace un poco más lento, pero es viable el camino. Bueno, ahí estaba aclarando entonces, Caro, este tema. Porque, También bueno, te cuento, Luigi, que nosotros tenemos familias que va la mamá y el papá, y el chico no va al tratamiento. ¿cómo es eso? Ahí está, Bueno, porque ahí está tiene una- donde nosotros le brindamos las herramientas a la familia Ah, para bien. poder trabajar desde su casa con la concientización del problema y saber cómo acompañar. Es muy a su difícil, che, los familia. padres, ¿cómo no? Es difícil. No tenemos como un, es lo que hablamos el otro día con usted, no tenemos como un ejercicio de tratar estos temas, ¿no? Exactamente. Profesionalmente, Sí, ¿no? sí. Es como que queremos, Ujú. viste, todo muy así, digamos, muy improvisadamente, y son temas muy delicados, ¿no? Son temas delicados. Nosotros, por ejemplo, en Echando Redes tenemos personas que están capacitadas para poder abordar esta problemática, porque es importante tener profesionales que tengan vocación, por sobre todo, porque no es tarea fácil trabajar con personas adictas. Hay que tener amor, hay que Ah, tener vocación, hay sí. que tener paciencia. Y bueno, nosotros siempre preferimos tener profesionales en Claro. el campo para saber cómo abordar, porque con el amor no va. No basta, es lo que el Y otro desde había. el amor hacemos macanas. Sí. Y bueno, siempre digo, soy una mamá que desde el amor cometió muchas macanas, Ah, y por eso hoy estoy también o sea que acá. tenés una gran experiencia en eso. Nadie me contó lo que Claro, es, lo sé, exactamente. lo vivo. Claro, bueno, eso es importante porque, ¿te acordás, Olga, que alguien en la reunión de consejo te dijo si usted tenía o no? Y a veces por ahí te queda choqueando cuando alguien te dice una cosa así, que si bien ese no es el punto, ¿no? En tu caso, obviamente, no te pueden llegar a decir una cosa así porque lo viste en carne propia, pero a veces yo por ahí me dio un poco de pena por Olga, porque a mí también me lo han dicho a veces, vos porque no tenés un pobre en tu casa, te dicen. Pero no se trata de tener a alguien para sentir algo por otro. Me parece que la cuestión tiene que ser que tenemos que tener un poco de sensibilidad. Bueno, a mí en un momento me han llegado a decir que no soy apta para Claro. acompañar a un adicto, porque yo no tuve problema de consumo. ¿Entendés? Entonces, bueno, quizás no puedo acompañar al adicto desde la empatía, desde la experiencia, digamos, pero sí desde la teoría, de lo que yo estudié. Claro, Yo de siempre una cuento de una tercera posición. digamos. exactamente, cuando yo estudié esto, y hasta el día de hoy que me sigo capacitando, siempre digo que cuando me puse a leer los materiales era como mi hijo en fotocopias, ¿entendés? Y yo tuve que aprender mucho para saber cómo acompañar a mi hijo. Bueno, tema muy complejo, tema delicado, un tema que bueno, que yo he trabajado muy bueno acá, tengo jóvenes que me acompañan, siempre me han acompañado en gran parte de mi vida los jóvenes, y la idea mía, la tarea, siempre fue darle una opción paralela para que el chico que está queriendo salir le sea más fácil, porque a veces el pibe se termina juntando con las mismas personas que lo llevan a esa cuestión porque no tienen otro ambiente que crearlo. Y bueno, pero las cosas siempre cambian, se modifican, se transforman, y en algún momento seguramente, como a mí me tocó, yo cuando me fui a estudiar hace 1500 años cine, no había cine en Villa Ángel, y ahora logramos tener cine. O sea que las cosas siempre se pueden mejorar. O sea que alguna vez hay que tener esperanza de que estos flagelos, porque algunos creen que con que pongamos 40 barrotes, 85.000 policías, 40 licusos, no, el problema no es, pasa por otros lugares, y son lugares más comunes de lo que nosotros pensamos. No les tengo que decir a ustedes eso porque lo saben mejor que yo, pero a veces parece que lo teníamos que decir para que no caigan sacos rotos. Bueno, vamos a pasar a Marisa, si les parece. Marisa Marón, la tenemos acá, Marisa Marón. Tengo ahí, dice, preguntale, ¿cuántos años tiene la fundación? No, la fundación de Marisa tiene, pero nos va a contar un poquito la historia, pero yo quiero saber la historia, pero tiene más historia que o sea, por la antecedente. Sí, no vamos a decir la edad, ¿no?
Pero va a contar un poquito la historia, cómo comenzó, un poco así. Hoy nos lo acompañó Keiko no fallaste, Keiko, ¿qué pasó el otro día? Bueno, el otro día vino Keiko y no, bueno, quiero contar que no pudimos salir al aire por una situación personal que tuvimos acá. Está abierto el micrófono, les cuento a las chicas, así que dejen de conversar. Tuvimos, te decía que tuvimos una situación un poco complicada con un accidente que hubo acá en Villa Ángel que afectó parte de nuestro equipo de grabación acá en el estudio, familiar. Así que bueno, le mandamos un saludo aparte a la familia Magallanes desde aquí, realmente por esta situación difícil que le tocó atravesar. Y bueno, a raíz de eso, Keiko, bueno, vino ese día y lo pasamos para hoy y no pudo. Bueno, nos está haciendo rogar Keiko, porque mirá que, ay. Bueno, así que bueno, le vamos a preguntar a Marisa entonces, que la tenemos acá con nosotros, Marisa Marón, a compañera, pero compañera de viejas Bueno, sí, actividades. de muchos años, muchos años. que venimos andando con Luigi, Sí. desde que teníamos el hogar y de antes, Y de antes, todavía, sí. ¿no? No Bueno. cuentes el tema del estreno de Barro No, Negro, porque no. es archi conocido. Bueno, eso es para un programa aparte. Para un ¿no? programa aparte. Pero bueno, ¿Hace cuántos años que acepté están? tu invitación porque sé de tu corazón y tu generosidad y también tus ganas de ayudar. Claro. Toda tu familia es así, entonces dije, bueno, voy. Bueno, no sé si toda la familia, no sé que algunos que son... Bueno, los que yo conozco por lo menos. no, pero sí es verdad, pero digamos... Desde los inicios de Más Manitos, Sí, ustedes sí, siempre sí, sí, estuvieron. es verdad. Sí, es cierto. En todo, ya sea en la locución, en la promoción, En lo que haga en los falta. beneficios. Y en el dinero, porque En acá el todo dinero. hablamos, pero yo siempre digo, le he dicho a usted, a veces la gente que por ahí tiene la posibilidad, porque tiene dinero, tiene que ayudar a estas Ha organizaciones. hecho Yo creo que... Avant Premier, Sí, que sí. la entrada Era para Manito, Manito. me Sí. acuerdo. Aparte tenemos una campaña que el otro día hablaba con los chicos acá también de RE, que el otro día hablé con vos también, que el Cine República tiene para las instituciones de este tipo y sin fines de lucro, de darle una parte de la entrada, de vender entrada y dar una parte de eso para que junten fondos. Entonces no tienen que andar haciendo pan dulce, hamburguesa por No, ahí. igual Que se hace, hace, pero yo, viste, siempre veo pero de todo que... ayuda. Yo siempre digo, a ver, hay que tratar de buscar que ese tiempo que tanto te lleva a hacer ese tipo de actividades, se busque de agilizar, porque, por ejemplo, es mucho más fácil dar una entrada o de una partecita de una venta de un negocio y que vos le ayudas a vender al dueño, se maximiza mucho el tiempo que perdés y ganás mucho más. Pero bueno, es una idea mía y por ahí a lo mejor choco con la realidad porque algunos no comparten y no la ven porque no voy a repetir al actual presidente con ese término, pero no están acostumbrados a ese. Yo me acuerdo cuando vine a vivir a Villa Ángela, me empecé a enloquecer con el tema del canje. Todos me vieron, ¿qué es el canje? Hoy está tan de moda el canje, canjean, viste, los despachos y todo, pero bueno, en esa época era algo nuevo, entonces yo planteo esa cuestión nueva como para facilitar de juntar fondos, entonces como que también, porque viste, cuando vos recibes un mensaje y te ofrecen, no sé, un pan dulce, me hago que decir, hoy no voy a comer, o no quiero engordar, o cualquier cosa que sea la que no, o no quiero comprar de última, pero si es algo que tiene con tu emprendimiento, es más fácil, porque te ayuda a vos y le ayudas a una asociación sin fines de lucro que ayuda. Bueno, Marisa, contanos hace cuánto tiempo están ustedes y más o menos la actividad. Nosotros estamos desde el 2008, ¿sí? 2008. Desde el 2008, pero con el tema específico de adicciones desde el 2015. Cuando- Ustedes arrancaron como hogar. Convivencial, ¿sí? Y nada que ver con adicciones. Nosotros nos preocupaban los chicos que estaban en la calle, los chicos que salían del hogar de niños y no tenían dónde ir. Cuando hubo el cambio de la ley de protección integral y tuvimos que cerrar el hogar convivencial, apareció Keiko a nuestras vidas y que con esta problemática, ¿no? De las adicciones. Yo no tenía ni idea, pero estaba mi hija Abby en ese momento ayudándonos en la fundación, ahí en Más Manitos, y ella dijo, sí, mami, hay mucho, porque como decías vos, Eric, que nosotros por ahí estamos en otra realidad, ¿no? Claro, Y no vemos, pero ella es la trabajadora social, estaba por claro. los barrios, veía todo eso y me dice, sí, mami, es una problemática, así que si Keiko me apoya, le vamos a encarar. Trabajamos. Yo te iba a preguntar porque en Más Manito, ahora que me estoy acordando, arrancó más o menos, como la fecha que vos decís, pero no arrancó en el lugar que está actualmente, sino Claro, que había no. arrancado ahí cerca de Alvear. Claro. Y bueno, Desde 2015 que estamos ahí.
En Alvear, 2008 estábamos allá enfrente a de Alvear, en donde yo conocí, que yo fui. Y yo recuerdo que hizo un documental sobre los chicos que estaban ahí, que yo ahora lo veo reintegrado a la sociedad y me pone re contento, porque hay bueno, muchísimos chicos que se reintegraron, que son papás, gerentes de empresa. fíjate vos. Mira, es como para hacer una película, Una película. con la vida de los chicos. Y bueno, ahí con Abigail y con Keiko empezó el foco en la adicción y bueno, yo estaba ahí, ya no estaba en terreno, estaba en la parte de la comisión, así que También hay lo otros más en la apoyamos. comisión que arrancaron. claro, éramos 4 también. Sí, sí. No, Raquel Gaborón, me acuerdo ahora que la Raquel invité Gaborón. y no podía venir ahora justo, pero O sea, cuando arrancó Fundadora. en el 2008 éramos 800 Claro. y después, bueno, fueron incluyendo. sí, mucha gente que colaboraba, pero Pero no están presencialmente. efectivo Claro. éramos 4. Raquel Gaboró, Linia Strochen, Norma Kisur y yo. Así que, bueno, nosotros apoyábamos desde la parte de la comisión, bueno, quieren Claro. hacer esto, vayan, sosteníamos aparte, bueno, todo lo que es la parte de personería jurídica, todo lo Claro. que hay que sostener en lo administrativo, y Keiko y Avi eran los que estaban en terreno. Claro. Trabajaron muy bien, Caro también fue parte del equipo, y bueno, después Abigail se fue a Mongolia, Ah, pero bien. sí, y bueno, Keiko quedó medio Medio sola. en banda ahí, no Claro. hubo más grupos ahí en Más Manitos, sí, Keiko sigue haciendo su trabajo en terreno, que se llama Terreno de Contacto. Él está trabajando allá en el Bajo con un grupo de chicos, hace una iniciada, él se mete, él llega a lugares Mirá vos. que nosotros no llegamos. Bueno, yo por eso quería Como vos entrevistarlo. sabés. Yo quería Él es entrevistarlo punto porque de contacto, Claro. ¿no? Él es punto. Hay una situación crítica en el juzgado, lo llaman a Keiko, hay una situación en la UPI, Claro. o lo llaman a ellos, o lo llaman a Keiko. qué ¿no? trabajo. Y qué Keiko trabajo, lo qué lleva trabajo. a su casa. Por eso a veces hay cosas que no salen en los medios, que no se conocen. Ahora, pero si el hogar, hay el hogar muchas- estuviera, no necesita llevarlo a la casa. No, pero Claro. nosotros venimos presentando el proyecto de un centro de día hace añares, que cada vez que vino la otra vez la vicegobernadora se lo presenté. O sea, venimos todo el tiempo, pero bueno. No, no, acá tenemos una concejal que tiene muy buen contacto con la vicegobernadora Bueno. y le va a poder. Sí, transmitir. el tema es Porque ustedes siempre tienen el tener espacio. presupuesto. ¿Por qué no? Porque ustedes Tenemos tienen el el espacio. vinieron los de salud, porque en un tiempo esta problemática, o sea, nosotros dependíamos de desarrollo social cuando éramos, De la provincia. al estar en el tema de adicciones, pasamos a tener más contacto lo que es con salud, porque es un tema de salud, ya no de desarrollo social. Bueno, nos pedían que cambiemos en el estatuto, que especifiquemos el tema de que tenía que decir algo de referido. adicción, porque nuestro estatuto decía ayudar al bien común, no decía ayudar a al- adicto. Se hizo todo, se agregó que con eso supuestamente iban a habilitar el centro de día para poder atender a los chicos con talleres, con todo lo que involucra. Bueno, eso era el objetivo y sigue siendo el objetivo, porque es muy necesario el tema de tener un centro de día donde ahora los en chicos qué puedan etapa hacer está? arte, puedan Claro, claro. puedan Lo que yo hacer comentaba hoy, claro. deporte, arte, y eso no anula el trabajo que están haciendo echando redes, ni el que está haciendo activo, persona, ni el victorioso en Cristo, porque hay muchos Ah, grupos, hay otros y en grupos. las iglesias también hay grupos que contienen, Ustedes están haciendo una obra ahora ahí de construcción, sí. pero ¿eso para qué es? Ahí va a ser un Zoom donde se van a hacer eventos, Ah. donde se van a hacer cosas. Pero no van a Yo tener creo chicos que ahí. todo ayuda. No, en el centro de día sí. No, digo, el que Pero están construyendo ahora. Tenemos un terreno al lado del circuito que nos donó el señor Andrick. Cuando ni bien empezamos con Más Manitos, nosotros teníamos la idea de hacer una granja. Bueno, el señor Andrick nos donó un terreno ahí al lado de la cancha de golf, digamos, del circuito, que ese es un lugar ideal. Lo hemos ofrecido cuando veíamos que alguien salía, así como ahora hay un grupo que queremos hacer un centro de rehabilitación, que sea, miren, tienen ahí el terreno. No, porque quiero más para acá, y van cayendo, o sea, mucha gente empieza, pero después ahí No queda todo, concreta. ¿entendés? Te decía, la construcción que están haciendo ahora es para un Zoom y qué otras actividades más Ahí pueden hay realizar ahora. 4 aulas, Ah, están funciona una EPA, hay talleres de cocina, hay O sea, una que está- counselor que está trabajando ahora ahí, todo para hay el una reintegro. psicopedagoga, Ah, los chicos que van a la EPA
la mayoría están en situación de consumo, no de adicción, sino bien como Que hacía consuma. esa diferencia, se trabaja con eso excelentemente, se trabaja. Lo que no tenemos es ni psicólogo ni psiquiatra. ¿Y eso quién le Dependemos del tiene? hospital. Ah, y eso le tiene Sí. que mandar, digamos, la provincia. Nuestra idea siempre fue de tener un equipo propio interdisciplinario. Si no le porque tienen que pagar a ustedes. siempre le pagamos Ah. nosotros. Siempre. Las consultas, hemos tenido chicos con esquizofrenia y que esos son, o sea, tienen sus crisis y vos no podés sacar un turno. Claro. O sea, tenés que atenderlo ahí y las hemos pagado nosotros. Los traslados de los chicos hacia Remar, a Resistencia, a un montón de lados, siempre los hemos pagado nosotros. O sea, cantidad de cosas que por ahí no salen a los medios porque uno... Las cosas, se le están cayendo todas las cosas. Se está, mi Charina. pero bueno, perdiendo el voy glamour. la voy a pedir, claro, voy a pedir un cortecito, si puede ser, más que un corte, voy a pedir las imágenes de la nota que logramos con el intendente Pap hoy a la tarde, en donde estuvo con Elida Cuesta presentando lo que tiene que ver con la lista que se están postulando ahora para las elecciones en mayo, y vino a inaugurar también un lugar que es el centro operativo que tiene esa lista, y en marco de eso, y también de los agentes penitenciarios, penitenciarios y agentes de policía que hoy se presentaron ahí en la Plaza Central, lo agarramos un ratito y le hicimos una entrevista y nos dio también de ahí en esa entrevista un saludo también para los trabajadores, porque mañana es el 1 de mayo, Día del Trabajador. Dígame si el control central ya tiene las imágenes, entonces podemos pasar, porque es todo un misterio si el control central tiene. Yo acá es todo telemático, o sea, yo acá me pongo y me concentro y dice que sí, dice que ya tiene la imagen. Bueno, no sale el micrófono menos lo que me están diciendo, porque ya están las imágenes o no. Sí. No se entiende nada, pero bueno, no importa. La idea es tener práctica en dar la cara acá entre las cámaras. Bueno, dice lo que es la invitación de nuevos agentes, y ahora por supuesto vinimos hasta con una escapadita porque no nos queríamos perder la visita de Elida, y por supuesto el intendente nos va a comentar un poquito de a qué se debe su visita. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. La verdad que quiero darle la bienvenida a Villángela a Eli. Ella es octava candidata de la lista 652, Chaco Merece Más. Por eso la acompañamos, y la acompañamos más que nada porque sabemos la clase de persona que es, la calidad de persona que es. Somos amigos de ella. ¿Y por qué somos amigos? Porque siempre nos respaldó estos 9 años de gestión, y nosotros reconocemos a los amigos, a la gente que tiene calidad institucional, tiene calidad humana. Por eso estamos con él y la vamos a acompañar para que logre entrar a la Cámara de Diputados por la parte de la lista 652, Chaco Merece Más. Así que estamos acompañando a ella y vamos a ir ahora a inaugurar el local partidario nuestro para empezar a trabajar ya en la campaña. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Elida, acá la tenemos al lado. Elida, bienvenida a Villángela otra vez. Buenas tardes, la verdad que feliz de visitar a un amigo como el intendente Titi Pap y todo su equipo que siempre lo acompaña, que vienen llevando adelante los destinos de Villángela de una manera honesta, eficiente, en donde cada año y cada vez que venimos a visitar nos encontramos con nuevas obras, y eso significa que la plata que los vecinos de Villángela invierten vuelven a los vecinos en obras. Se nota la calidad humana de todo el equipo de gestión, que siguen, a pesar de que ya hace 9 años que están, siguen, gracias a Dios, con mucha humildad, trabajando por los vecinos de Villángela, con mucha convicción y con mucha claridad de lo que tienen que hacer en Villángela. Así que para mí es un placer venir como venimos siempre, para acompañar en los cursos, que es algo que los posiciona, para mí los mejores cursos, sin duda, mejores que lo de General San Martín. Ahí vamos a pelear otra vez, después me voy a General San Martín y digo lo mismo. No, pero la verdad que son unos cursos que nos llenan de orgullo a todos los chaqueños, y la cantidad de obras que vemos también cada vez que venimos
venimos, cómo Villa Ángela crece y qué bueno que en esta zona del sudoeste, una zona tan importante para todos los chaqueños, se vea, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, que el municipio siga invirtiendo, ¿no? Porque no son momentos fáciles para nadie, la plata no alcanza, las familias no llegan a fin de mes, hay una depresión en los salarios, también vemos la falta de medicamentos en nuestros abuelos, vemos una falta de ética y de moral en el manejo de los fondos públicos y la crueldad con que se trabaja y la falta de políticas públicas que tienen que ver con la gente, con la humanización del Estado. Vemos un Estado ausente permanentemente con estas políticas de Milei, que acá la encarnan sin duda Leandro Esdero y todo su gente, su equipo y también sus candidatos, porque no solamente son aliados y piensan lo mismo, sino también son aliados electorales, ¿no? Elida, bueno, te toca un desafío como diputada futura, dos cosas muy importantes. Una, la que acabas de decir, que es el tema de la desigualdad que el Chaco está viviendo en estos momentos, y el tema de la energía eléctrica, que inclusive hay algunos que andan comentando por ahí de que parece ser que SECHEP no ha sacado las boletas nuevas hasta después de las elecciones para que la gente no se entere si las facturas le pueden impactar mal o bien, y eso, bueno, se traduce en las elecciones. ¿Qué hay de eso? Y bueno, obviamente seguro que te va a tocar una lucha. La verdad que nosotros veníamos conversando con Titi porque ya la otra vez cuando estuvimos en los cursos, justo en ese fin de semana, Villa Ángela se quedó sin luz y sin agua. Una ciudad tan importante, con un evento turístico tan importante, que se supone que el gobierno tiene que acompañar, que el Estado tiene que estar, dejaron a toda una ciudad sin agua y sin luz, sin tener en cuenta también que se pagan las tarifas más caras, más elevadas. Por eso nosotros desde la Cámara de Diputados proponemos una ley, un proyecto de ley, donde se retrotraigan las tarifas a diciembre, antes del 2023, ¿no? Que asuma Esdero, que se retrotraigan las tarifas a lo que estaba. Lo mismo vamos a proponer con el transporte público de pasajeros, en Resistencia de 75 pesos que estaba en diciembre, hoy a 16 meses pagamos 1.300 el pasaje, y me imagino también los pasajes de larga distancia que se incrementaron, hoy aumentaron de nuevo, el combustible, que supuestamente iba a bajar, subió, y también vemos que la gente no puede más. No es que no quieren pagar la luz, no es que nos negamos. Queremos una empresa SECHEP que esté bien financiada, que sea eficiente y que trabajen en el costo de la energía eléctrica. De alguna manera el Estado tiene que acompañar. Nosotros teníamos los subsidios nacionales, bueno, eso se quitó, pero ¿y el Estado provincial a dónde está? Que tienen que ponerse alguna vez del lado de los vecinos, tienen que ponerse del lado de la gente. No podemos pagar la luz que pagamos, el agua, el combustible, las tarifas, los medicamentos y ni hablar de la comida. O sea, recorremos mucho los barrios de Resistencia, que es donde yo me muevo mucho, de donde soy, digamos, donde estoy viviendo, y la verdad que la gente con mucha tristeza y con mucho dolor me manifiestan que tuvieron que elegir a qué hijo mandar a la escuela, porque no tienen la posibilidad de mandarlos a todos los hijos, tienen que comer una sola vez al día, y eso no nos puede estar pasando en el Chaco. Este no es el Chaco que avanza, este es el Chaco que retrocedió, y este es el Chaco que se empobreció, y este es el Chaco que nos duele a todos, porque queríamos ver un gobernador alzando la voz en Buenos Aires, peleando por la obra pública, peleando por los chaqueños, peleando por las inversiones, y vemos totalmente un gobernador entregado, en silencio y de rodilla ante el gobierno nacional. Bueno, hoy se hizo efectivo aproximadamente 600 millones de pesos de pago a todo el personal municipal, pero quiero aclarar esto, que recibimos hasta ahora, en este mes, 200 millones de coparticipación federal, que se reciba de 1.200, 900, 1.000 millones, hasta ahora recibimos 200, nos llegó la tercera ni la cuarta. ¿Cómo pagamos los sueldos? Pusimos 500... Estamos...
A fines de la Segunda Guerra Mundial, los físicos alemanes luchaban para lograr una bomba atómica antes que los Estados Unidos y así, junto a otras armas secretas, detener la inminente caída del Tercer Reich. Pero los científicos de Hitler, quien había expulsado a Einstein de Alemania, no pudieran lograrlo. Curiosamente, la Argentina, que se había mantenido neutral durante la guerra y gracias a eso acumulando grandes reservas, ahora importaba científicos y técnicos del extinto Tercer Reich. El objetivo era seguir trabajando en el desarrollo de la energía nuclear a las órdenes de un nuevo líder, el general Juan Domingo Perón. Crossing the Atlantic, President Truman announces the unleashing of the cataclysmic elemental power of the atom. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. And we have won. And we have won. And we have won. Pocos meses después del discurso del presidente Truman y de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas, la Argentina iniciaba su propio plan nuclear. Solo Estados Unidos sabía cómo liberar la enorme energía contenida en los átomos. La Unión Soviética todavía no había logrado detonar una bomba A. En 1947, la revista estadounidense de izquierda liberal The New Republic publicaba una información alarmante. La Argentina está preparando un plan militar secreto buscando la bomba atómica que no puede pasar inadvertido dado el potencial económico del país. También destacaba la posible emigración hacia ese país del famoso físico alemán y premio Nobel Werner Heisenberg. El semanario planteaba cómo un país ajeno a los conflictos internacionales podía modificar los equilibrios entre las grandes potencias de posguerra por primera vez. Era posible que las potencias triunfadoras permitieran que un país como Argentina, que había declarado la guerra al eje pocas semanas antes de su derrota, desarrollara un plan independiente de energía nuclear que nadie, fuera de los Estados Unidos, poseía. Era tolerable que los avances en tecnología atómica de la Argentina se debieran a la cooperación de científicos alemanes del extinto Tercer Reich. ¿Acaso la tercera posición que proclamaba el general Perón, equidistante del capitalismo y el comunismo, encubría un posible cuarto Reich en América del Sur? ¿Por qué la propaganda oficial de los Estados Unidos hizo todo lo posible por identificar a Perón con los nazis? ¿Hasta qué punto Perón, las Fuerzas Armadas argentinas y la población civil simpatizaban con el nacionalsocialismo?
El plan nuclear argentino incluía también el desarrollo de una bomba atómica, aquella que no llegó a lograr Adolf Hitler. En la Navidad de 1947, el mayor Gallardo Valdez, agregado aeronáutico de la Embajada Argentina en Estocolmo, recibió un telegrama confidencial de sus superiores en Buenos Aires. En escuetas líneas se le ordenaba olvidar su destino inicial en la embajada en Moscú y se le indicaba viajar en misión secreta a Oslo, donde el cónsul argentino le entregaría a 3 ciudadanos alemanes a quienes debía trasladar a la Argentina con pasaportes falsos. El mayor Gallardo Valdez era antiperonista y se había rehusado a formar parte de la logia militar secreta GO, de la que Perón era uno de los jefes, pues consideraba que se trataba de una facción nazi. Sin embargo, a él se le encomendó la misión secreta. Después de la Guerra Mundial, Perón tenía un gran interés en los cerebros alemanes. Tenía un interés en técnicos, en profesores de universidades, en ingenieros. Y para ellos, la Argentina tenía una puerta abierta. Él fue muy activo, o su gobierno fue activo, en tratar de reclutar científicos e ingenieros alemanes para desarrollar fábricas argentinas de armamento y municiones. Eso es muy claro. Hasta podría darles los nombres, si quisiera, de unos 200 ingenieros alemanes que fueron traídos a un costo considerable para que participaran en diferentes actividades. Pedro Jorge Matíes. Esta fue la nueva identidad de uno de los 3 ciudadanos trasladados, pero su verdadero nombre era Kurt Tank. Como el famoso ingeniero aeronáutico Kurt Tank había desarrollado los más modernos aviones a reacción del Tercer Reich, su deseo era refugiarse en América del Sur para no entregar sus conocimientos a los Estados Unidos o, peor aún, a la Unión Soviética. Daba la impresión que mi padre no... Era muy reciente el fin de la guerra y no tenía mucho ánimo de trabajar para los que habían sido los enemigos. Así fue como escapó de Alemania para iniciar su nueva vida en la Argentina, donde ansiosamente lo esperaba Juan Perón. Fecha memorable en la historia de la patria. Se abre el camino para la reconstrucción nacional. Se defiende al pueblo que trabaja creando la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hace su cargo al frente del nuevo organismo del Estado el coronel Juan Perón. El coronel Perón tuvo un meteórico ascenso en la dictadura militar establecida en 1943. Desde la Secretaría de Trabajo pasó al Ministerio de Guerra y luego a la Vicepresidencia de la Nación. Pero fue a partir de su breve caída en octubre de 1945 y su retiro del servicio activo que Perón organizó un partido laborista a través del cual ganó las elecciones presidenciales en febrero de 1946. Buena parte de su campaña presidencial había sido financiada por Ludwig Freude. Freude ayudó también financieramente a la campaña electoral de Perón y quizás en otra forma también que no se conoce. Durante la guerra, Freude había apoyado al Tercer Reich y antes, durante y después de la catástrofe nazi, era una conexión primaria entre los alemanes y el cada vez más influyente coronel Perón. Bueno, Ludwig Freude fue siempre la especie de representante del Partido Nacional Socialista Alemán y que tuvo un cargo, digamos, muy alto del nacionalsocialismo alemán acá. Apenas asumió el gobierno, Perón designó al frente del flamante Servicio de Inteligencia del Estado al hijo de Ludwig Freude, Rodolfo,
quien también fue miembro de la Comisión Peralta, cuya tarea era facilitar refugio al peculiar flujo inmigratorio alemán de posguerra. Esta comisión dependía del jefe de la Dirección Nacional de Inmigraciones, un antisemita llamado Santiago Peralta. También participaban de la misma Juan Duarte, el hermano de Eva Perón y secretario privado del presidente, y el ex capitán de las SS, Jorge Alberto Carlos Fundner. Sugestivamente, Juan Duarte y Fundner dirigían la agencia de viajes Via Nord, creada para traer a los criminales de guerra refugiados en Suecia, Dinamarca y España. Los refugiados con frecuencia viajaban en los barcos del empresario naviero argentino Alberto Dodero, mecenas de Aristóteles Onassis y gran amigo del matrimonio Perón. Tal era la amistad de Alberto Dodero con Juan y Eva Perón, que el empresario corrió con todos los gastos del viaje de la mujer del presidente por Europa en 1947 y hasta llegó a acompañarla en la gira. 2 décadas más tarde, en una entrevista con el periodista y escritor Tomás Eloy Martínez, grabada en 1970, Perón admitió con franqueza que había ayudado a los alemanes a refugiarse en Argentina. Mucho antes de que terminara la guerra, nosotros nos habíamos preparado ya para la posguerra. Les hicimos saber a los alemanes que les íbamos a declarar la guerra para salvar miles de vidas. Cuando terminó la guerra, estos alemanes útiles nos ayudaron a levantar nuevas fábricas y a mejorar las que ya teníamos. Y de paso, se ayudaron ellos mismos. Inmigrantes alemanes no tenían ninguna dificultad de entrar en la Argentina. Aunque la emigración de Europa fue ilegal, la inmigración normalmente era legal o, digamos, semi-legal. Con un acto de extraordinarias proporciones, los obreros de España despiden a la señora María Eva Duarte de Perón horas antes de su partida hacia Roma. En un gigantesco avión de la fama llega la esposa del presidente argentino y desciende en compañía del secretario privado del general Perón, señor Juan Duarte. La plaza de San Pedro. Se va a llevar a cabo la audiencia concedida por el sumo pontífice a la esposa del presidente argentino. Acompañada por los altos dignatarios de la corte papal, atraviesa la logia de San Rafael con un solemne ceremonial de impresionante trascendencia. Durante la entrevista, Pío XII expresó su agradecimiento personal hacia la Argentina por la ayuda prestada por nuestro país a las naciones europeas azotadas por la guerra. En el Vaticano, Eva Perón fue recibida por el Papa Pío XII, quien le solicitó protección y refugio para los criminales de guerra nazi, amparados por la Comisión Pontificia de Asistencia, a la que conducía el austríaco obispo negro Alois Hudal, así llamado no por el color de su piel, sino por sus simpatías con el nazifascismo. El viaje de Eva Perón por Europa fue una etapa importante en el armado de la red que favorecía la llegada a la Argentina de docenas de científicos y técnicos útiles para los planes de desarrollo de las Fuerzas Armadas, y además de cientos o quizá miles de criminales de guerra nazis, fascistas, croatas y de otras nacionalidades. Su hermano, Juan Duarte, y el empresario naviero Alberto Dodero acompañaron a Eva Perón en todo su recorrido por España, Italia, Francia, Portugal y Suiza. En este viaje Eva Perón tuvo encuentros oficiales con jefes de Estado como el generalísimo Francisco Franco. En un dossier publicado en 1947, el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos denunciaba la transferencia fuera de Alemania de bienes de industriales y jerarcas nazis. Según este informe, a través de testaferros, los nazis abrieron cuentas bancarias secretas y unas 750 sociedades anónimas en varios países, entre los que se contaba la República Argentina, el país no europeo más amigo de Alemania. El agregado militar de los Estados Unidos en Roma, Vincent Lavista, quien seguía de cerca la fuga de nazis hacia Argentina, escribió un memorándum para el secretario de Estado George Marshall, donde revelaba que
el Vaticano es la principal organización implicada en el movimiento ilegal de los nazis. Este documento secreto se hizo público 35 años después. El Vaticano ayudó mucho a personas anticomunistas, colaboracionistas, fascistas, nacionalsocialistas que querían escapar. La ruta de las ratas comenzaba a funcionar. En Argentina, gracias a la comisión del funcionario Santiago Peralta, junto a la agencia de viajes Vianor del ex SS Fulder y Juan Duarte. Y en Europa, gracias a la Comisión Pontificia de Asistencia y a la Cruz Roja Internacional. Tras el viaje de Eva Perón a Europa, encontraron refugio en la Argentina Joseph Mengele, con el alias de Dr. Helmut Gregor, cédula de identidad argentina número 3940484. Adolf Eichmann, con el alias de Ricardo Clement. Joseph Schwamberger, Walter Kutschmann, Ludolf von Alvesleben, Ante Pavelic, Eduard Rossmann, Gerhard Bonn, Wilhelm Sassen, Hans Fischbruck, Guido Zimmer, Klaus Barbie y Friedrich Langschner. Además de los criminales de guerra, llegaron a la Argentina dos fervientes admiradores del nazismo. Hans Rudel, el más famoso piloto de Stuka y el militar más condecorado del Tercer Reich después del mariscal Goering, y Kurt Tank, el ingeniero aeronáutico que proyectó al caza alemán más eficaz de la Segunda Guerra Mundial, el Focke-Wulf 190. Tank vivió en Argentina con documento a nombre de Pedro Jorge Matíes. En general la Argentina era muy digamos, amigable, siempre hacía lo que era, venía de Alemania, a los alemanes, a los científicos alemanes, a lo que hizo Alemania, a todo lo que el esfuerzo, todo el potencial técnico de Alemania siempre fue muy admirado por Perón. Mientras los pueblos de vieja historia viven la tremenda incertidumbre de un futuro de muy remotas perspectivas de paz y felicidad, en América una nación resuelve el insoluble problema acudiendo al patriotismo de sus gobernantes y a la fe inquebrantable de sus hijos. En enero de 1945, la dictadura militar, cuyo hombre fuerte era el coronel Perón, creó la Fuerza Aérea Argentina. La fuerza se equipó con aviones importados fundamentalmente de Inglaterra a modo de pago de las deudas pendientes de este país con Argentina. Pero el régimen militar deseaba desarrollar una ingeniería propia. Con esta motivación contrató al ingeniero aeronáutico Kurt Tank, quien comenzaba a trabajar en el Pulky 2, basado en el proyecto del Focke-Wulf TA-183. La nueva creación voló a partir de 1950. Como parte de ese programa que utilizaba tecnología alemana y expertos alemanes, del cual hice mención antes, que intentaba traer ingenieros y químicos, trajeron a este hombre, Kurt Tank, quien era un excelente piloto, creo, y a otra gente para ayudar a construir una fábrica de aviones. Produjeron algunos prototipos de aviones. Y eso funcionó bien, hasta que uno tuvo un accidente en el que murió un piloto alemán, o más de uno de los que habían traído. Pero mi padre siempre lo voló y nunca pasó nada. Él era... Bueno, mi padre era realmente era la combinación ideal de un constructor de aviones, ¿no? Porque era el único de los constructores alemanes que volaba, y eso es una gran ventaja, porque él sentía la aerodinámica del avión, y lo podía... Todo lo que él teóricamente ideaba, lo probaba, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Poco después de llegar a la Argentina, el ingeniero Tank
recomendó al presidente Perón que incluyera al físico austríaco Ronald Richter en el creciente plantel de científicos y técnicos alemanes al servicio del gobierno peronista. Tang estaba realizando un excelente trabajo en la fábrica militar de aviones de Córdoba con el Pulqui 2 y su recomendación fue atendida por Perón. Nacido en Austria en 1909, Richter contó con su propio laboratorio antes de ingresar a la Universidad de Praga, de la que egresó en 1935. Antes de partir a la Argentina, Richter trabajó para la corporación alemana AEG y para el Institut du Pétrole en París. En mayo de 1948 hubo un primer contacto informal con Richter, que entonces se encontraba trabajando en París. Al mismo tiempo, Richter estaba en contacto con oficiales del ejército estadounidense que le ofrecían trabajo en su país. Cuando Alemania capituló frente a los aliados, Richter estaba trabajando en Berlín en un laboratorio propio que, curiosamente, había sido pagado por su acaudalado padre. Antes que los rusos ocuparan la capital del Reich, Richter destruyó el laboratorio con ayuda de su colaborador Heinz Jaffke y se refugió en la zona de ocupación de Estados Unidos, donde el teniente coronel Elmer Stahl se interesó por sus trabajos. Der amerikanische Konsul, der mich einem strengen Verhör unterwarf, fragte mich, ob ich einen Sohn habe. Nein, ich habe eine Katze, sagte ich. Der Konsul erklärte mir, dass ich mit Katzen nicht reisen darf. Ich liebte sehr meine Katze Epsilon, so dass ich meine Absicht zu einer Reise nach den Vereinigten Staaten aufgab und stattdessen nach Argentinien ging. Ronald Richter es otra figura interesante, casi una figura de leyenda. Vino a la Argentina por intervención de Kurt Tank. Kurt Tank habló con Perón y habló de este personaje muy fascinante. Y Ronald Richter durante la guerra trabajó en diversos proyectos bélicos y tenía la idea de usar la energía nuclear. La recomendación del ingeniero Tang había resultado eficaz. Apenas una semana después de llegar a Buenos Aires, el 24 de agosto de 1948, el científico fue recibido en la Casa Rosada por el propio presidente Perón. Lo que Richter le vino a decir a Perón es que él tenía una forma de producir energía mediante el proceso de la fusión en forma controlada. La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial y a ella asistieron, además de Perón y Richter, el ingeniero Tang y el secretario de la Aeronáutica Militar, el brigadier mayor César Ojeda. Ojeda me contó detalles y uno de los detalles me decía, yo no puedo juzgar porque no soy físico, pero que era muy convincente, Richter, con aplomo y confianza en sí mismo, le explicó a Perón sus ideas sobre la utilización de la energía atómica. Perón no sabía nada de física, pero Richter sabía explicarse con metáforas didácticas. Ich schlage vor, eine winzige Sonne zu schöpfen. Die unendliche Energie der Sonne entsteht durch die thermonuclearen Vorgänge, die Wasserstoff als Brennstoff benutzen. Das in der Natur reichlich vorhandene Element. El Sol produce la energía que produce mediante este fenómeno que llamamos fusión. El combustible es básicamente hidrógeno y otros elementos livianos que son los más abundantes en la naturaleza, que al fusionarse desencadenan un proceso que después da lugar a mucha energía, Richter insistía en que las reacciones termonucleares de fusión brindarían energía virtualmente ilimitada y barata. Wir können arbeiten mit den Atomen, mit denselben Verfahren,
welches die Amerikaner anwenden beginnen. Aber wir brauchen ungefähr 6.000 Millionen Dollar. Das ist sicher, mit diesem Verfahren können wir Energie erzeugen, wenn Sie mir 6.000 Millionen Dollar geben. Das andere Verfahren besteht in der Schmelze. Auf diesem Wege können wir Erfolg haben oder nicht. Man muss 2 oder 3 Sachen entdecken und wir können Erfolg haben oder nicht. Aber das können wir mit wenig Geld machen. Pensemos en la energía del sol, digamos. Realmente hace muchísimos años que el sol está irradiando, digamos, miles de millones de años, y va a seguir un tanto más. Y es mucha la energía que irradia el sol. Bastó aquel primer encuentro con Perón para que Richter se instalara en Córdoba junto a Tank, pero con un laboratorio propio. El proyecto atómico estaba en marcha. En Córdoba, Richter trabajó sin mayor novedad por unos meses. En Villa del Lago, entre las modestas sierras cordobesas, se había establecido gracias a Perón una pequeña comunidad de alemanes e italianos, casi todos expertos en aeronáutica, incluidos los pilotos Behrens y el más famoso Rudel. Pero Richter guardaba distancia del resto y no se sentía parte del grupo de técnicos aeronáuticos. Casi todas las semanas, Richter y Tank viajaban a Buenos Aires, donde participaban de discusiones técnicas en la secretaría del brigadier mayor Ojeda. En Villa del Lago todo marchó bien, hasta que algunos incidentes revelaron que la personalidad del Dr. Richter no estaba exenta de graves defectos. Era autoritario y tenía una veta paranoica que le hacía ver espías y saboteadores en todas partes, incluso entre sus colaboradores. Así, la relación de Richter con el veterano as del bombardeo en picada Hans Rudel y el resto de los alemanes comenzó a complicarse. Cuando su colaborador Jafke, que le había ayudado a destruir su laboratorio en Berlín, llegó con su esposa a Villa del Lago, contratado a pedido de Richter, la vida de este y su esposa se limitó a verse con los Jafke. No había un buen clima humano en torno al líder del proyecto atómico argentino, a punto tal que Hans Rudel, ante la sorpresa de sus amigos nazis Behrens, Mildebrandt y Kallenbach, llegó a proponer que Jafke habría que atarle una bomba debajo del auto. Afortunadamente, este hecho jamás sucedió. A principios de 1949 se produjo un incendio en el laboratorio de Richter que, de acuerdo a la investigación policial, fue causado por un cortocircuito. Sin embargo, el físico lo interpretó como un acto de sabotaje. Debido a esto, el episodio dio lugar a la intervención de la Policía Federal, algo que molestó a las autoridades aeronáuticas. Lanzando acusaciones de espionaje, Richter se negó a seguir trabajando en Villa del Lago. Se supone que no era un sabotaje, digamos. Nadie pudo probar por sí o por no, pero simplemente era un cortocircuito. El incidente llegó pronto hasta los oídos de Perón, quien resolvió que el escándalo en el Instituto Aeronáutico en Córdoba no debía interferir con sus planes atómicos. Para solucionar el problema, Perón recurrió a un antiguo camarada de la logia GOU que lo había llevado al poder, el coronel Enrique González. González había recibido entrenamiento militar en Alemania y, como oficial adscrito a la Wehrmacht, había estado en el frente de batalla a las órdenes del general Heinz Guderian.
El coronel Enrique González conocía a Perón desde 1917, época en la que habían compartido un mismo destino militar. Cuando Perón llegó al poder, la amistad entre ambos se enfrió, pero a principios de 1948, Perón lo mandó llamar y le otorgó un cargo en la Dirección de Migraciones y la vaga tarea de fomentar el poblamiento de la Patagonia. Al año siguiente, Perón volvió a convocarlo y, según el testimonio de González, le dijo: Entonces Perón lo informó acerca del plan secreto para obtener energía nuclear de fusión y los problemas que tenía con Richter. Por coincidencia, el coronel González ya sabía lo que estaba sucediendo en Córdoba. Su hijo, un teniente de aeronáutica, estaba destinado en el instituto y, gracias a que hablaba inglés y alemán, obraba de intérprete de los extranjeros recién llegados. El coronel González viajó a Villa del Lago, se entrevistó con Tang y visitó los laboratorios donde Richter había suspendido su trabajo. Richter consiguió todo lo que pedía, fuera caro, muy caro o extremadamente caro. Perón deseaba que Richter trabajara en libertad y con todos los medios necesarios. Así se creó un grupo dedicado a la búsqueda de un emplazamiento adecuado para un nuevo laboratorio. El propio Richter, con Kurt Tank, el brigadier mayor Ojeda y el teniente González participaron en la búsqueda. Sobrevolaron parte del territorio argentino y en particular la Patagonia, que era el territorio favorito de Perón. Finalmente, Richter eligió una pequeña isla de 60 hectáreas a 1 kilómetro de la costa y a solo 7 kilómetros de la ciudad de Bariloche, en el vasto lago Nahuel Huapi. Reichlich reines frisches Wasser zur Abkühlung, keinen Staub, der die Apparate und Instrumente stören könnte, und einen Ort, wo man geheime Arbeiten hüten kann. Ese lugar era la isla Huemul. En el despacho presidencial, en la Casa Rosada, se reunieron Perón, Richter, Tank y los principales ministros del gobierno argentino. También participó de la conferencia August Siebrecht, un empresario alemán que había sido expulsado de Chile en marzo de 1945, acusado de espiar a favor del Tercer Reich y acogido por Perón como asesor y colaborador en la búsqueda de científicos y técnicos alemanes para la Argentina. Mi padre era como un nexo y muchas veces lo consultaron porque él tenía un buen contacto a través de otras personas interpuestas con Perón, que era el doctor Siebrecht, ¿no? Perón explicó el proyecto atómico de Richter a los presentes y comentó que una de las aplicaciones prácticas sería un motor atómico para submarinos. Finalmente, designó al coronel González al frente del secreto Plan Nuclear Argentino. Los planos de las obras, bajo las órdenes de Richter, ya estaban en marcha. El 21 de julio de 1949 llegaron las primeras máquinas a la isla Huemul. La segunda compañía de ingenieros desembarcó personal, maquinarias y materiales en aquella pequeña isla boscosa y hasta ese día deshabitada. Y empezó todo el movimiento de construcción en la isla, que significaba camiones y camiones y camiones de ladrillos que pasaban desde la estación ferroviaria a Playa Bonita. Y que de ahí
se transbordaban en tremendos transbordadores a la isla. Trabajaban día y noche ahí en el proyecto, en turnos cerrados, prácticamente no descansaban nunca. El matrimonio de Ronald e Ilse Richter se mudó a Bariloche en marzo de 1950. A los pocos días, Richter obtuvo, gracias a Perón, la Carta de Ciudadanía, a pesar de no contar con 2 años de residencia en el país, como marca la ley. En la isla había 400 personas trabajando. Los lanchones cruzaban el estrecho lago que la separaba de Playa Bonita con camiones cargados de maquinarias y materiales. La empresa estatal Fabricaciones Militares y el ejército tenían orden superior de otorgar la máxima prioridad a los pedidos provenientes de la isla Huemul. Un momento en el país que escaseaban bolsas de cemento y ladrillos porque todo se iba para la isla Huemul, de manera que eso implicaba un movimiento muy grande en toda la Bariloche. También la Fuerza Aérea dispuso de maquinaria propia. El comandante Blasón, piloto a las órdenes del coronel González, realizó incontables vuelos a Bariloche desde diversas ciudades de Argentina. Y se llevaron a cabo vuelos especiales a Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países para introducir en secreto los materiales estratégicos que Richter necesitaba. Un memorándum del coronel González afirmaba que la mitad de los materiales y equipos necesarios se consiguieron de contrabando. Aparatos importados de la Philips, de Europa, especialmente de Holanda, aparatos que nunca se hubieran podido conseguir normalmente. Al poco tiempo de haberse instalado Richter en la isla, el general fue a inspeccionar el lugar junto a su esposa Eva. El 8 de abril de 1950 el matrimonio llegó a Isla Huemul. El presidente quedó positivamente impresionado por las obras. Una platea de hormigón de 20 metros de lado, sobre la que se levantaba el encofrado de madera para los muros del futuro reactor de grandes dimensiones, lo dejó impactado. Los noticieros radiales y cinematográficos y los periódicos de la época controlados por Perón no se hicieron eco de la visita presidencial al lugar más secreto del país. Aunque los trascendidos sobre un proyecto especial que se generaba allí ya se escuchaban más allá de la ciudad de Bariloche. Fue una visita corta, no, en realidad nadie hablaba de eso, no. El dinero que demandaba el proyecto de la isla Huemul ya no se podía justificar como gastos reservados de la Dirección de Migraciones que conducía el coronel González. Para justificar estas erogaciones, Perón firmó el decreto 10.936 que creaba la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuyo primer presidente era él mismo y el secretario general el propio coronel González. La firma de Perón no despejó, sino que confirmó las sospechas que flotaban en Buenos Aires, Washington y Río de Janeiro. Desde Brasil, el político radical en el exilio, Agustín Rodríguez de Araya, denunció en una nota recogida por la Folha da Manhã de Sao Paulo que el gobierno argentino buscaba la bomba atómica y que el enunciado pacífico del decreto que creaba la CONEA era un telón que pretendía ocultar la ambición hegemónica de Perón. La tercera posición declamada por Perón pretendía una Buenos Aires equidistante de los polos de la Guerra Fría entre Washington y Moscú, como si aquella Argentina autoritaria, católica, militarista y sindicalista fuera para el resto de la humanidad una alternativa digna de consideración entre el capitalismo liberal y el comunismo totalitario. Para afianzar esta declamación de independencia era necesario algo más que las reservas acumuladas por el Banco Central durante la guerra. Había que emular los logros del fascismo y del nacionalsocialismo que el capitán Perón había visto con sus propios ojos entre 1938 y 1941. Perón tenía una línea nacional socialista. Acordémonos, ¿no?, que el partido nazi se llamaba Nacional Socialismo, un socialismo nacional. Tal vez cuando llegó al poder con sus ideas,
Él deseaba poder moverse con continuidad en esa dirección. Perón admiraba esta forma de solución. Para él no fue adaptable uno por uno a la Argentina, pero quizás parcialmente. Perón copió la nacionalización de varias empresas, el control estatal de los sindicatos, el turismo obrero y la idea novedosa de crear una Secretaría de Cultura de la Nación. Cuando por fin tomó todo el poder en 1946, no admiraba ni a los Estados Unidos, ni a Gran Bretaña, ni a la Unión Soviética, ni a Francia. La Italia y la Alemania que había admirado hasta poco antes estaban de rodillas, invadidas y bombardeadas. Para establecer su patria libre, justa y soberana, y con criollo cinismo para no ofender a los triunfantes, Perón aprovisionó a su país de todo lo que pudo rescatar del naufragio del eje Roma-Berlín. La mayor parte de los militares que gobernaban con Perón a la Argentina se habían identificado a tal punto con lo germánico que, pese a la destrucción de Europa y los horrores del Holocausto, declararon la guerra a Alemania unas semanas antes de la derrota y solo por ser aliada del Japón, para que así la díscola argentina fuera admitida en la Conferencia de San Francisco que creó las Naciones Unidas. En este país, en la Segunda Guerra Mundial, yo me acuerdo, hubo mucho argentino a favor del nacionalsocialismo alemán, o de Alemania, digamos. Los alemanes escaparon a la Argentina para organizarse nuevamente para formar un cuarto Reich. Fue una propaganda intensa por parte de los británicos, y en esta propaganda figura también la Argentina como un campo de futuro batalla. Los que creían esta propaganda fueron los Estados Unidos. El Focke-Wulf TA-183 renacía en las Pampas como Pulqui 2. El as de los bombarderos en picada, Hans Rudel, cooperaba en la construcción de las fuerzas armadas más poderosas de Sudamérica. El flamante servicio de inteligencia de la Casa Rosada era conducido por el hijo de un alemán de fuertes conexiones con el nazismo. El proyecto atómico argentino, nominalmente pacífico, era dirigido por un físico austríaco que había trabajado en el Tercer Reich. Perón ya soñaba en voz alta con un submarino de propulsión nuclear de industria argentina. También con la bomba atómica celeste y blanca. La posición principal del gobierno Irigoyen fue la neutralidad. Eso fue percibido como un acto amistoso por parte del pueblo alemán y también por parte del gobierno alemán. Entonces, la posición de la Argentina en la opinión pública en Alemania fue muy positiva. Irigoyen mantuvo una política latinoamericana de oposición a la política imperialista norteamericana. Podríamos llamarla neutralidad benévola respecto de Alemania. Los triunfadores no permitieron que Alemania fuera admitida en la Liga de las Naciones, dejándola fuera del nuevo orden internacional, liderado, entre otras naciones, por Estados Unidos, que se encontraba gobernado por el presidente Thomas Woodrow Wilson. Solo una nación alzó su voz en favor de que no hubiera naciones excluidas como Alemania y se retiró de la Asamblea en protesta. Esa nación era la República Argentina. Y cuando accidentalmente un diputado en el Reichstag, en el Parlamento alemán, mencionó el nombre de Irigoyen, todos los diputados se pusieron a pie y aplaudieron al presidente argentino. Entonces, ese presidente fue realmente popular en Alemania.
Pero todos estos méritos no fueron suficientes para evitar que el más germanófilo de los generales argentinos, José Félix Uriburu, lo derrocara durante su segunda presidencia en septiembre de 1930. Entre los jóvenes oficiales que apoyaron a Uriburu estaba el capitán Juan Domingo Perón, quien 16 años después, paradójicamente, llegaría a la presidencia de la nación gracias al voto popular. 2 años después, en 1933, llegó a Buenos Aires Willy Kohn, el comisario de la Auslandsorganisation, una organización para el exterior del partido nazi. Kohn fue recibido en un Mercedes-Benz adornado con banderas con la esvástica y la delegación de bienvenida lo saludó con el brazo derecho extendido. La misión de Kohn era fundar el Partido Nazi Argentino, en un acto que se realizó junto al Stalin o Cascos de Acero, otra organización pro-nazi. Pero, ¿cómo impactaría esto en la política exterior de Estados Unidos y en sus relaciones comerciales con el extremo sur de América? La preocupación norteamericana no se centró únicamente en la posición comercial de la Argentina. La penetración nazi en el país austral generó un nuevo foco de conflicto y temor. Tal era el afianzamiento del Partido Nacional Socialista en el país que en la propia Alemania se promocionaba a la Argentina como una nación amiga. So wie in Argentinien, wo sich die Landesgruppe aus kleinsten Anfängen heraus bereits Reifung entwickelte, ist heute im Ausland auf allen Gebieten der Politik, Kultur und Wirtschaft lebendiges Zentrum die Landesgruppe der Auslandsorganisation der Partei. En este contexto internacional de penetración de la propaganda nazi, la Argentina era una nación adepta a la causa. A tal punto que el 10 de abril de 1938, en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, se organizó un acto al que concurrieron más de 20.000 personas para celebrar el Anschluss, la anexión de Austria al Tercer Reich. Fue la demostración pública más importante que realizó el nacionalsocialismo fuera de Alemania. El principal orador del acto fue el jefe del partido nazi en Argentina, Alfred Müller. Yo fui con mi madre. Mi padre estaba en el podio dando los discursos. Quizás en ese momento dijeron todos con el mismo ideal, con la misma idea política, que no era así tampoco. La Segunda Guerra Mundial va a ser mucho más complicada. Por el asunto del nazismo, por el asunto del racismo, por el asunto también de la colonia judía acá, a la cual había que tener en cuenta. La República Argentina ha declarado, como es notorio, su neutralidad frente a la actual guerra europea. En septiembre de 1939, Alemania atacó a Polonia desatando la Segunda Guerra Mundial. Coincidentemente, el entonces teniente coronel Perón estaba en viaje de instrucción por Italia. En Roma, Perón presenció ante una plaza Venecia colmada el discurso del duce Benito Mussolini anunciando el ataque de Italia a Francia ya invadida por los alemanes. Creo que Perón estaba mucho más cerca del fascismo italiano. Su idea de usar los sindicatos en apoyo del gobierno surgió del ejemplo de Mussolini. Ciertos lineamientos tomó tanto de Mussolini, de los primeros años del mussolinismo, como del nacionalsocialismo hitleriano.
En marzo de 1943 se crea el Grupo de Oficiales Unidos. Se trataba de una porción muy pequeña en un ejército que tenía miles de oficiales. Sus fundadores fueron los coroneles Enrique P. González, Miguel A. Montes, Emilio Ramírez, hijo del general Ramírez, y Juan Domingo Perón. Sus integrantes eran nacionalistas, neutralistas, anticomunistas y simpatizantes del Eje. El GO era una organización que comenzó con unas 18 o 19 personas. Se suponía que era secreta y desarrollaron un reglamento. Yo publiqué un libro sobre esto con todos los documentos. Tenía un reglamento que en una de sus declaraciones decía que ninguno debería tratar de usarla para perseguir aspiraciones políticas. Una condición interesante. En el proceso de tratar de expandirse, cada miembro era alentado a reclutar a otros. Era una organización celular. Cada uno de estos miembros tenía un número. El número 6, por ejemplo, era Juan Carlos Montes. Él debía reclutar a otros. Por eso lo conocían a él, pero no a los otros. Era lo que se llama una organización celular. Cuando el gobierno de Castillo comienza a ceder ante las presiones de los Estados Unidos, los generales Ramírez y Farrell mantenían fluidas conexiones con el GO, organización que, junto con esos oficiales, tomó el gobierno por la fuerza en el golpe de Estado perpetrado en 1943, conformando un gobierno pro-nazi y anticomunista. En el Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín, este golpe vino como sorpresa. Pero la embajada alemana en Buenos Aires tenía un fondo, tenía dinero para fomentar la neutralidad argentina. Y usó este fondo. No se sabe muy bien cómo, pero usó este fondo. El bloqueo y la presión de Washington se acrecentaron. Acorralado por esto, en enero de 1944, el general Ramírez dispuso romper relaciones diplomáticas con Berlín y Tokio. La Argentina fue percibido como casi un país enemigo. Y los Estados Unidos actuaron con presiones, embargos, boicot y entrega de armas a Brasil. La presión militar de Washington fue tal que cerca del final del Tercer Reich, la dictadura de Farrell y Perón tuvo que declarar el 27 de marzo la guerra a Alemania. Y lo hizo a través de un decreto firmado por el propio Perón. Aunque fue una declaración que no quería nada, que no quería nadie, y si se ve el decreto en su formulación, es algo realmente raro. No se declaraba la guerra a Alemania porque Alemania es un país enemigo en contra de la civilización, sino solamente porque Alemania es un aliado del Japón. Eso es todo. Eso realmente no es una razón para una guerra, pero eso es la formulación del propio decreto de la declaración de guerra con la firma, por ejemplo, de Juan Perón. Sin embargo, las simpatías con Alemania se mantenían muy vigentes. En el final de la guerra, se prohibió que las radios y los diarios de Buenos Aires publicaran la frase «Cayó Berlín». Los calendarios argentinos parecían funcionar al revés que en el resto del mundo, y la pesadilla de un cuarto Reich seguía flotando sobre la Argentina.
no lo querían aceptar. No, se hacían como que no podía ser. Siempre, hasta el último momento, se esperaba esa bomba B2 que Hitler prometía continuamente que iba a salvar la situación. No se quería aceptar la situación, inclusive después de la caída. Era nuestro ideal ser algo en el mundo, ¿no? El honor de la Argentina estaba en juego si se volvía en contra de Alemania. Era como un golpe al rival agonizante. Por el otro lado, tengo que reconocer que no conocíamos otra cosa tampoco. Mucha juventud, hijos de alemanes ya nacidos en la Argentina, fueron durante la guerra a luchar por Alemania y muchos de ellos murieron. A mediados de 1945, el coronel Perón se había convertido en el militar más influyente y poderoso de la Argentina. El gobierno de los Estados Unidos fue totalmente en contra de Perón. Ese embajador Braven, sí, fue muy famoso en aquel entonces, pero fracasaron. Entonces empezó un tiempo de embargo y boicot, una enemistad casi entre los Estados Unidos y la Argentina. Pocos meses después, la revista The New Republic sorprendió al mundo con su artículo sobre el plan nuclear militar secreto de Perón. En rigor se trataba de un plan de desarrollo científico nuclear que había sido desarrollado por el prestigioso doctor Enrique Gaviola, por entonces el presidente de la Asociación de Físicos Argentinos y director del Observatorio Astronómico de Córdoba. El físico argentino había estudiado en Berlín durante los años 20, donde fue alumno de gigantes de la física como Einstein, Courant, Bohr y Planck. El artículo fue escrito por William Missel y acusaba a los físicos argentinos de querer fabricar una bomba atómica para el dictador Perón y demás, un montón de cosas. Muy alejado de eso, porque Gaviola justamente era totalmente antiperonista, digamos, estaba totalmente divorciado del gobierno y él estaba apuntando a otra cosa. Toda la buena intención que llevaba el proyecto de Gaviola encontró su fin por la presión británica y norteamericana, pero más aún por el propio gobierno argentino, cuando el Poder Ejecutivo no dio su aprobación al proyecto. Perón le dio la espalda. Sin embargo, el flamante presidente de la Argentina tenía su propio proyecto atómico secreto. Richter consiguió, en una sola entrevista con Perón, contar con un apoyo infinitamente superior al que hubiera podido contar, o el que pedía o buscaba Gaviola. En mayo de 1950 se comenzó a construir el reactor de Richter en la isla Huemul. Se trataba de un monumental cilindro de hormigón de 12 metros de alto por otros tantos de diámetro. Los obreros no podían detenerse. Sabía que estaban interviniendo en el proyecto más importante de la historia de su país. Fantástica, porque había una actividad colosal, un entusiasmo sobre todo enorme. Por supuesto, todo el mundo estaba muy atento, digamos, a todo esto que estaba pasando, porque el movimiento era muy grande. El gran esfuerzo no había sido en vano. La obra concluyó exitosamente. La isla Huemul ya se había transformado en el primer centro atómico de fusión nuclear del mundo. El complejo atómico en la isla Huemul estaba compuesto por el Laboratorio 1, donde se construyó el reactor grande, el Laboratorio 2, donde Richter realizaba sus experimentos, el Laboratorio 3, que funcionaba como depósito, el Laboratorio 4, sin utilización, la usina eléctrica, la casa de Richter, un laboratorio de fotografía y el puesto de la guardia. En junio se retiró el encofrado y Richter y su equipo vieron la estructura externa del reactor ya terminada.
Minucioso, el austríaco fijó su atención en los 15 caños radiales de hierro de 2 pulgadas que atravesaban el hormigón hacia la cámara interior. Y como había observado en otro lugar de la isla unos caños de fibrocemento de 20 centímetros de diámetro, sin dar mayores explicaciones, dijo: Es ist notwendig, die Eisenrohre durch Asbestzement zu ersetzen. Todos quedaron estupefactos. Se le explicó que era imposible, pues los caños de hierro estaban embutidos en el hormigón, a lo que Richter respondió: Da müsste man den ganzen Zylinder abreißen. Primero hizo un enorme cilindro exterior, adentro de este edificio. Y después empezó a agrietarse. Entonces lo hizo demoler todo. Y él, cuando hizo construir este enorme reactor de 12 metros de altura por 12 metros de diámetro, y cuando terminó todo el hormigonado ese, porque había una pequeña falla, una pequeña fisura que no le hacía para nada, dijo que había que tirar todo abajo. Era como para realmente correr el riesgo de que la gente alrededor de él empezara a pensar de que era loco. Richter ponía a veces los ojos en blanco, como un visionario, abstraído, encerrado en sí mismo. Parecía como una persona que entraba en trance. Mezcla de niño y genio. Era una combinación de un ser infantil que tenía ideas propias de científico. Se metía en todos los detalles y continuamente introducía modificaciones. A veces era extremadamente minucioso. Así describían a Ronald Richter las personas que habían trabajado con él en la isla Huemul. Algunos lo apoyaban a fondo, como el doctor Ehrenberg, el técnico Jafki, unos alemanes, y otros dudaban un poco. Esas características en su personalidad lo llevaban a cambiar de parecer con regularidad y provocar conflictos en el seno de su grupo de trabajo. A tal punto que en cierta oportunidad había tomado la decisión de demoler la estructura de hormigón del futuro reactor y reconstruirlo a 20 metros de profundidad. La decisión dejó perplejo a su entorno, que rechazaba la nueva idea. Perón tuvo que intervenir una vez más en el loquero provocado por Richter y templar los ánimos del equipo. Hizo un pozo enorme de unos 15 metros de profundidad y 15 de ancho más o menos, y pensaba hacer adentro el reactor. Y después, de golpe, lo hizo rellenar todo. A mediados de junio de 1950, en medio del revuelo causado por sus demandas, Richter viajó a Córdoba para ver a su padrino y protector, el ingeniero Kurt Tank. En la provincia mediterránea estuvo presente en una de las primeras pruebas del vuelo del prototipo del Pulky II, que era la reencarnación argentina del avanzado caza alemán Focke-Wulf, diseñado por Tank. Pero el vuelo de prueba concluyó con un accidente en el aterrizaje que casi le cuesta la vida al piloto Otto Behrens y destruyó el prototipo. Pocos meses después, probando un nuevo prototipo del Pulky II, Behrens murió en otro accidente. Bueno, Behrens ya era piloto de prueba en Alemania y después, bueno, un especial para el Pulky II. Lamentablemente se estrelló. Como si Tank no tuviera ya bastantes dolores de cabeza con el Pulky, Richter fue a buscar el apoyo de su patrocinador. Tank elevó un informe que aseguraba que el trabajo de Richter estaba bien encaminado hacia el éxito, es decir, cerca de hallar la anhelada fusión nuclear. Richter se reunió con el coronel González y el presidente de la Nación, quien ponderó el informe de Tank, los datos aportados por González y la convincente explicación de Richter. Todo indicaba que el camino seguido era el correcto. Por eso Perón decidió satisfacer las demandas de Richter, ordenando demoler la monumental estructura del reactor.
Richter regresó a Isla Huemul reconfortado por el respaldo de Perón. Poco después, su esposa Ilse dio a luz una niña, Mónica. El gato Epsilon ya no era hijo único. En esos tiempos, en una carta que escribió a un amigo en Suecia, Richter decía: Das ist eines der interessantesten Projekte der Welt, welches später bestätigt werden wird. In Argentinien gibt es keine Hindernisse. Das Leben ist noch billig und sehr angenehm. Hier gibt es noch einen Winkel, wo man die Sachen großartig machen kann. En torno a Richter crecía la impresión que el físico austríaco no estaba totalmente en sus cabales. Obsesionado por la posibilidad de espionaje y sabotaje en su planta nuclear, una tarde ordenó a todos sus colaboradores ir a ver Nubes Negras, una película de Hollywood sobre espionaje en las experimentaciones atómicas norteamericanas. Luego ordenó a su equipo de colaboradores que tuvieran una sesión de entrenamiento en tiro con pistola en el polígono de la guarnición. En otra ocasión, en una reunión de amigos en su casa, dijo que la radioactividad haría perder la virilidad a los hombres que trabajaban en el Laboratorio 2. Y también comentó que la isla podría convertirse en una masa de vidrio si fallaba en una de las pruebas del proyecto, y en ese caso habría que evacuar a la población de Bariloche. Pero la principal preocupación de Richter era la seguridad. Por lo que leí en los libros de Marescotti, él era una persona bastante insufrible y tenía una gran confianza en sí mismo. Efectivamente, las personas que estaban alrededor de él, si bien no eran físicos ni eran técnicos, empezaron a decir: pero este señor está loco. Organisation Plan Project Huemul tituló Richter a las 4 carillas escritas en alemán que envió a Perón con la nota Top Secret al pie de tapa. La mayor parte del documento se refería a la seguridad del proyecto y, lo más importante, era el pedido de un control absoluto sobre la isla, sugiriéndole a Perón un plan de protección extrema. Y proponía que hubiera una guardia armada con indicación de abrir fuego, autorizar y obligar al personal a portar armas para imposibilitar que ingresen agentes secretos. Además, la construcción de una torre de observación con faro giratorio, la disposición de una guardia doble en los laboratorios ultrasecretos, un plan de iluminación que no debía ser difundido y la disponibilidad de una lancha de invasión dispuesta para trasladar tropas en caso de ataque o llegada de espías. Dicen que había un par de agentes que se habían infiltrados así, como técnicos, y que espiaban lo que hacía. Eso parece, pero no puedo decir cómo fue la cosa. Y vigilancia había toda la gendarmería, estaba la sección EMUL, eran todos gendarmes que vigilaban la isla día y noche. A ver, a mí me citaron una vez porque Richter inventó que en el Cerro Otto había un matrimonio alemán que con larga vista lo controlaban en la isla. Y bueno, había el jefe de la guardia personal de Richter, me vino a buscar y tuvimos una entrevista en uno de los pabellones que ahora es pabellón del instituto y que pertenecía al ejército. Bueno, y esa pobre gente la bajaron del Cerro Otto, un matrimonio, no sabían castellano, no sabían qué les pasaba, no tenían idea de qué se trataba. En febrero de 1951, una nueva crisis se desencadenó en la isla Huemul. Quizás la más grotesca de todas. La magnitud de la misma obligó a Perón a intervenir, una vez más, para evitar que su proyecto termonuclear estallara. En febrero, el coronel Fox quiso ir a ver qué pasaba en la misteriosa isla y allí se encontró con una gran sorpresa. Aunque no esperaba el mejor recibimiento, los hechos superaron cualquier predicción. La leyenda dice que lo apuntó con una pistola, lo hizo retroceder y lo hizo caer al agua.
alguien dijo con un poco de una sonrisa de que la gorra quedó flotando. Es cierto que tuvo una crisis grande. Una actitud ofensiva que hubiera merecido el repudio y la sanción. Sin embargo, el 28 de febrero, Perón le envió una carta manuscrita que decía: Mi querido amigo, lamento lo ocurrido por el coronel Fox. Se trata de la rigidez militar y de un malentendido, según explica el ministro del Ejército. Mi deseo es que usted trabaje allí tranquilo y sin preocupaciones de ningún género. Para tal fin, adjunto una orden mía que usted puede hacer valer allí en todas circunstancias. Con mis mejores deseos, le envío un gran abrazo y congratulaciones por los éxitos ya alcanzados. Juan Perón. Aún más increíble es la orden que Perón adjuntó a su carta. Por la presente queda usted designado mi único representante en la isla Huemul, donde ejercerá por delegación mi misma autoridad. Buenos Aires, 1 de marzo de 1951. A través de esta orden, Richter quedó investido de poderes presidenciales dentro de los límites de la isla Huemul. Una concesión sin precedentes y, sin duda, anticonstitucional. Sin embargo, y a pesar del férreo sostén desde la Casa Rosada, la situación estaba llegando a un punto límite. La ansiedad comenzaba a alterar los ánimos. Se debían obtener resultados en el corto plazo. Finalmente la noticia llegó. Era el informe más esperado por Perón. Una causa de Estado en la que el presidente había apostado todo y aún más. El 16 de febrero de 1951, en la distante isla Huemul, en la Patagonia argentina, se realizaba la primera fusión nuclear controlada de la historia, según el científico austríaco Ronald Richter. Con admirable sincronismo con el logro termonuclear, en febrero de 1951, el ingeniero Kurt Tank y su equipo presentaron a Perón el último prototipo del Pulqui 2, que voló con éxito sobre el aeropuerto de Buenos Aires. El general Perón observa las características de este formidable aparato, en cuya construcción se han aplicado las más recientes experiencias de la aviación moderna. Es un avión de caza del tipo monoplaza, dotado de una potentísima planta motriz que le permite alcanzar velocidades superiores a los 1000 kilómetros por hora. Realizado el vuelo, el presidente de la República saluda y felicita al diseñador y piloto del aparato, ingeniero Kurt Tank. Todos miraban a la Argentina, tenía un avión de última generación en aquella época, tenía un científico que desarrollaba la fisión nuclear, y bueno, entonces él estaba en un plano político muy interesante para por eso venían también acá para ver qué pasaba. Un país en posesión de tecnología avanzada cambia el mapa, cambia el peso político de un país, claro. En posesión de energía sin límites. Si un país está en esta posición, tenía un peso mucho más grande. Y si existe, por ejemplo, la opción de cambiar esta energía en un arma, eso también cambia mucho. Entonces, con un poderío militar de esta índole, la Argentina hubiera sido un país con mucho más influencia y con una situación de amenaza. En 1950, Juan Domingo Perón alcanzó el pináculo de su poderío y popularidad. Las grandes reservas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial por el país ya se habían casi agotado, pero gracias a ello reinaba en el pueblo el optimismo y nadie pensaba en la crisis económica que se avecinaba. Eva Perón también estaba en el cenit de su fama y poderío, pero en su cuerpo se engendraba un tumor maligno